Alrededor del fuego, en la mesa de cualquier hogar o en la conversación con los abuelos, la palabra se convierte en un instrumento para compartir las experiencias del pasado. En esos sencillos espacios se preserva una tradición milenaria, casi tan antigua como el lenguaje mismo. Y es que casi podríamos decir que cada pueblo tiene un conjunto de historias que entretejen un corredor de sabiduría, consejos y conocimientos transmitidos de generación en generación. Eso lo conocemos hoy día como cultura oral. Las historias, las leyendas y los mitos son algo así como el ADN de nuestra identidad cultural. A través de ellos, los pueblos han encontrado una forma de explicar el mundo, pero también de cómo construir una manera de habitarlo, de enseñar a las nuevas generaciones lo que se debe de cuidar, lo que se debe de respetar y cómo convivir con la naturaleza y con los demás. Y esta tradición no es exclusiva de un solo lugar, aparece como una constante en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los rincones del mundo, donde siempre alguien tiene algo que contar. Porque las historias, más allá de su antigüedad o su vigencia, nos permite comprender cómo pensaban, sentían y soñaban quienes habitaron la tierra antes que nosotros. Y así, con este episodio, te invitamos no solo a escuchar estas historias, sino también que recuerdes las historias que te contaron tus abuelos, tus tíos, tus padres. Así que ve por tu taza de café, que comenzamos. Gabriela Marroquín, nuevamente en Proyecto Chachalaca. ¿Qué te parece estar por acá? Siento bonito volver, retomar, regresar, después de que la vida me Ha ultrajado tanto me golpeara tanto. Y ya ves, yo no he cedido ante ante las propuestas del chamuco. Exacto, hemos seguido. Bueno, ¿qué te pareció este episodio? Me ha gustado bastante porque estamos abordando el terror salvadoreño, ¿verdad? Así es. Todos esos mitos que nos han asustado en alguna vez en nuestra infancia. Considero también que es bueno darle visibilidad a esta obra, a este autor, porque realmente este libro formaba parte, desconozco todavía si forma parte del canon literario que se estudia en la escuela salvadoreña, ¿verdad? Pero sí formaba hace unos 15 años y creo que es una joya a la que no se le da mucho reconocimiento. Okay. Las historias que ha retratado acá el autor, aparte de la manera en que lo hace, ¿no? Con un lenguaje jocoso. Bien salvadoreño. Bien salvadoreño, pero también si escuchás la manera en que describe paisajes, situaciones, o sea, era un escritor muy bueno, el doctor Efraín, y pues siento que es de esos libros, ¿no? Que necesitan volver a aparecer por acá. Exacto. Ok, bueno, comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Este es el episodio 160, Gabriela. Me ausenté bastante. Sí, mira, casi que 100 episodios más tarde te tenemos de nuevo por aquí, aunque ya teníamos otros por ahí, mira. Pasaron cosas. Definitivamente. Bueno, Gabriela, ¿qué tal? ¿Qué se siente regresar a Proyecto Chachalaca? Bien, me siento apenada y con deudas. me ausenté mucho, pero es que la maternidad me pegó fuerte. Casi gana ella, pero voy ganando yo. Ok, bueno, mira, siempre aquí tenemos ahora una sección que se llama preguntas disruptivas, ¿verdad? Okay. Que son preguntas que no sabes cuál es, ¿verdad? Entonces, la pregunta de hoy es... Dime. ¿Crees en lo sobrenatural? Sí. ¿Por qué? Fíjate que, bueno, quizás por mi formación en la fe católica, ¿verdad? Ajá. Hay un dicho popular que la gente lo puede escuchar en la gente, que si existe el bien, existe el mal. Y realmente sí creo en toda la cuestión del espíritus, almas en pena, o sea... Todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas, yo sí creo. Ajá, ¿pero te han asustado alguna vez? Fíjate que sí, pero han sido cosas no tan... heavies, o sea, no tan así, que puchica, ¿verdad? Creo que en unas 2 o 3 ocasiones me han asustado. ¿De verdad? ¿Qué ha pasado? Fíjate que la primera vez donde nosotros vivíamos con mis papás, era una casa contigua a una senda. Entonces había un portón. Y vos cada vez en la noche, obvio, ¿verdad? Dormíamos en el cuarto con mi mamá que daba a la portón, calle. Ajá. Entonces se escuchaba cada vez que alguien entraba a la senda. Y yo en una ocasión me desperté en la madrugada y escuché que iba alguien en tacones. Ajá. Y imagínate, yo tenía como 8 años. Y yo escuché que alguien iba caminando, así que se escuchaban los tacones. Ajá. Se escuchó que subieron las gradas, pero ya no se escuchó que entraran. Y en ese momento... Solo me sentí un escalofrío y dije, me voy a dormir de nuevo. ¿No escuchaste un disparo o algo así por el estilo? Y esa es la famosa taconuda.
Ah, porque me recuerda esta canción de Pedro Navaja, donde de Algo San Juan así. sale una mujer en tacones, ¿verdad? Y se escuchaba, te lo juro que yo escuché que Ajá, una mujer subió ajá, y ya no pasó la puerta, pero tampoco se regresó. ajá. Entonces ahí sí me asusté y dije, vamos a dormir otra vez. A mimir. ¿Qué otras circunstancias has La tenido así? otra fue en la escuela donde yo estudiaba. Ajá, Yo estudié con monjas toda mi para vida, variar. Eso es para muy común variar. aquí en Santa Ana. Sí, hay bastantes escuelas y colegios de monjas. Ok. Y bueno, en esa escuela tiene historia porque el edificio es centenario, o sea, es de los que están protegidos por patrimonio cultural, imagínate cuántos años. Ujú, Eh, Fue un hospicio originalmente y ya cuando yo estudié ahí, pues era la escuela, el hogar de niñas huérfanas, un kinder. ujú. Entonces, y había una capilla ya súper vieja. Bueno, la cuestión es que a veces no, por diferentes actividades teníamos que trasladarnos por todo el edificio, ¿verdad? Y una vez sí vi yo mira, yo solo recuerdo que era una sombra súper grande, blanca. Ah, ok. Eh, Un gran mantón. ajá, Ok. feo. Ajá. Igual, pero no estaba yo sola, habían más personas. Y en otra ocasión esto ya Pero fue, todas las demás lo vieron. no, solo Solo lo vi vos. yo, Mira, no. solo Vaya, lo vi dale, yo. sí, no. Ajá. Mira, yo creo que no soy de espíritu tan débil porque Ajá. no me asustó tanto. ¿Va? Ok. Y la otra que sí fue más fea, esa vez fue para un retiro Ajá. espiritual, que eso es súper común en esas instituciones, ¿verdad? Claro. Eh, Ojalá no escuchen mis tías esto. Me van a Ajá. funar. Sí. Mira, esa vez estábamos en un retiro espiritual, solo de niñas, ¿verdad? Éramos solo niñas y habían llevado personas de la iglesia católica a que nos oraran. Eh, Espérate, o sea, habían llevado niños. no, era como un grupo Los oradores de la Iglesia Católica, algo sí, así. mira, no sé cómo se le denomina porque yo no entendí muy bien porque hasta se pusieron a hablar en lenguas y eso pues Sí, yo, ajá, es ajá. más Yo de otras tampoco estoy entendiendo muy denominaciones, bien, ajá. ajá, cristianas, ¿verdad? Pero era un grupo de una iglesia, o sea, siempre que hay retiros se organizan como en comisiones, ¿verdad? Están las personas que se encargan de los grupos Ajá. de los que van al retiro, a asistir al retiro, están otros que se encargan de preparar los temas que te dan charlas y otros que se encargan como de orar. Ok. Entonces ese ha sido quizás el único retiro al que yo he ido porque me dio miedo después de eso. La cuestión es que hay personas que se Ajá. mantienen en No, no oración es la primera vez que he escuchado que en un retiro asustan, Ay, pero. no, vieras qué feo. Ajá. Mira, yo sé por mis tías porque ellas sí son súper católicas, ¿verdad? Y yo me casé por la protestante, así que Sí, o qué no rebeldía sé la de qué niña. Ah, religión sí, soy, ajá. pero creo en Dios. La Ajá. cuestión es que ellas me han comentado que se preparan grupos y hay grupos que se encargan únicamente de mantenerse en oración por las personas que están viviendo el retiro. La cuestión es que, bueno, estábamos ahí todo y había un momento en el que teníamos que pasar a orar a la capilla donde estaba expuesto el Santísimo. En la religión católica, pues el Santísimo Sacramento, Es el como un cuerpo altar de o algo así. Cristo. Ajá. Ajá, en un altar, pero la capilla estaba fuera de la escuela, estaba en el hogar de niñas. Ok. O sea, por los pasillos te ibas y llegabas. Había un grupo dentro de la capilla y nosotros estábamos afuera, éramos como unas 15 niñas afuera y otras 15 adentro. Mira, yo solo recuerdo que los hermanos que estaban ahí dijeron, cierren los ojos y no los vayan a abrir. Mira, y todas, hay unas que empezaron a llorar porque adentro de la capilla se escuchaba que una niña gritaba. O sea, gritaba horrible y empezó a vomitar. Pero eran gritos así de película de miedo, ¿verdad? Y todas, hay unas que lloraban y otras se abrazaban y con los ojos cerrados, ¿verdad? Ajá. Me imagino que algo pasaba, algo espiritual, Ajá. ¿verdad? Digamos, va, porque. Ajá. Porque nos dijeron cierren los ojos porque en la creencia es que si vos los abrís se te mete a vos, pa, el espíritu. Ajá. Mira, te lo juro que no te estoy mintiendo No, mira, yo no dudo que me esté mintiendo. O sea, tal vez yo pienso que lo que están mintiendo son otros por ahí, pero dale, la ajá. cuestión es que en eso alguien salió y solo alcanzamos a ver de que la niña estaba en el suelo y gritaba así, gritaba como si la estuvieran matando y después escucharon las arcadas que estaba vomitando y bueno, de ahí nos sacaron, ya no entramos a orar y al rato la llevaban a ella. ¿Qué pasó? No sé. Qué loco, definitivamente. Hay quizás algunas circunstancias que podrían explicar ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí. No sé. Historia de terror. Bueno, Gabriela, háblanos de qué nos vas a charlar el día de hoy. Bueno, fíjate que tengo aquí un libro
siguiendo el tema, ¿verdad? De esto, de cosas de terror y de miedo. En literatura, la gente siempre que piensa en literatura de terror, pues, ¿qué se te viene primero a la mente? ¿Literaturas, bueno, nacional o...? No. Lovecraft. Siempre son los extranjeros, ¿verdad? Sí, por lo O general. tenés a Stephen King, o sea, son los clásicos, pero Edgar Allan Poe, ajá. Exacto. Pero ¿qué pasa en el país? ¿Qué pasa en Centroamérica, verdad? Felipe A. García, por ejemplo, ahí tenemos El infierno heredado. Y otro que es uno de los grandes exponentes, Horacio Quiroga, con sus cuentos, ¿no? Ajá. El almohadón de plumas y todos estos cuentos que son este tipo de terror. Okay. Pero en El Salvador o en los países de Centroamérica, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué historias de terror tenemos acá? No Ajá. tenés It, ¿verdad? No, Es el payaso que se come a los niños. Tenés la historia social y política de El Salvador, que es triste. También da terror. Da terror. Pero tenés la ciguanaba, el cipitío, el padre sin cabeza. Creo que también la globalización ha tenido un efecto en todas estas historias, ¿no? Propias de la cultura de El Salvador, de las leyendas, los mitos. Porque ahora, si vos le preguntas a un niño, hoy que estamos en octubre, ¿verdad? Todos dicen, Halloween, la Spooky Season, ¿verdad? Y ya empezás con las películas de Freddy Krueger, todo este terror, quizás en el imaginario colectivo el terror que ahora la gente evoca al pensar en eso. El terror de la cultura pop, digamos. Exacto. Ajá. Pero en la cultura salvadoreña son todas estas leyendas. Sí, o sea, da más miedo tu mamá con una chancleta a la hora de regañarte. Sí, o da más miedo tener 20 llamadas perdidas de tu mamá. Sí, eso da miedo, da miedo. Entonces, la tradición oral del país son todas estas leyendas que nuestros abuelos nos contaban, incluso, ¿verdad? Todavía. Pero esto venía de sus abuelos, que de sus abuelos, y así venía. Las leyendas se transmiten de manera oral de generación en generación. Y si te fijas, pues en la cultura latinoamericana, pues en todos los países de Latinoamérica hay alguna leyenda, ¿no? Cada país tiene lo suyo. En México la Llorona. Y nosotros aquí tenemos a la ciguanaba. Pero la Llorona, también creo que se hablaba de la Llorona aquí. Sí, creo yo que quizás esa es una de las características, ¿sabes?, de las leyendas o los mitos, que quizás cada país lo adapta a su contexto. Y le va mezclando cosas. Sí, y así va aumentando y aumentando. Ajá. Lastimosamente yo creo que esto es algo que se está perdiendo. Si vos le preguntas a un niño de unos 10 años, ya no le asusta el cadejo o la carreta chillona, ¿verdad? La carreta bruja. O incluso quizás ni conoce estas leyendas. ¿Hay alguna leyenda que a ti te haya asustado de pequeña? Que así que la recordes particularmente. Fíjate que no, hasta que leí este libro. Del que vamos a hablar ahora. Sí. ¿Cómo se llama el libro? Mitología Cuscatleca. Ok. Bueno, el libro es de Efraín Melara Méndez, un autor salvadoreño, pero pasó toda su vida radicado en el exterior. Según Google, falleció el año pasado en Brasil. Era naturópata de profesión, incursionó mucho en el mundo de la naturopatía acá en El Salvador. Hasta técnico de refrigeración tenía. Sí, según veo. Estudió en Argentina, luego en Francia y así, ¿verdad? Fíjate que él dice acá que recopiló en este libro la tradición oral, las leyendas y los mitos que le contaban sus abuelos. Hay una selección que yo te saqué de 7, 8 leyendas, porque hay otras 4 más que hablan de otras cosas, ¿verdad? Pero estas son las que a mí me marcaron cuando yo lo leí de niña. Yo, contexto, tenía 11, 12 años cuando lo leí y sí me dio miedo. De verdad. Mira, okay. Yo me recuerdo que cuando lo leí la primera vez, yo decía, ay, no, ¿por qué lo leí, verdad? Libro robado, no era mío. Sí, costumbre tuya de robar libros. De robarle libros a mi primo, que a él le dejaban en el colegio leer. Uh-huh. Entonces, mira, primero que nada, hay una historia aquí que a mí me da mucha risa y también miedo, porque todos hemos escuchado hablar del bendito duende. Pero fíjate que el duende no es tanto de la zona central, ni que yo entiendo occidental. Es de la zona oriental. De Oriente. De Lempa para allá. El duende, ¿verdad? Que cuando vos andas buscando algo y lo acabas de poner en la mesa y de repente ya no está, el duende me lo escondió. Ya eso sí ya lo he escuchado. Pues acá él te lo cuenta, pero de otra forma. El duende que perseguía a las muchachas bonitas y se enamoraba de ellas y las... Pero no era el viejo del sombrerón. No. Ok. Similar. Mira, esto del duende me dio mucha risa, miedo y asco, porque realmente nunca has sentido que alguien te observa o que te cae alguna cosa, que te tiran algo. Sí. Y no sabes de dónde vino. Ajá. Bueno, pues esta historia del duende... Ajá. Guácala, da guácala, sí, tienes razón. Ajá. Esta historia del duende trata sobre una
muchacha muy bonita, joven de 16 años, que el duende la empieza a acosar. Pero el acoso llega a un punto en el que la familia tiene que empezar a pedir ayuda a otras personas, ¿verdad? Es cortito, así que se lo voy a leer todo. El duende. Fue un caso muy sonado el que sucedió a una joven de nombre Graciela cuando tenía 16 años de edad. Sus facciones delicadas reflejaban todo el encanto y belleza de las flores de mayo. Su cuerpo todo exhalaba la fragancia exquisita del nardo tempranero. Aquella boca que por capricho de la naturaleza parecía estar siempre esperando un beso, cuando dibujaba una sonrisa era capaz de enloquecer al más cuerdo o de oscurar al más loco. Nunca había pecado en la caricia del ósculo romántico. Cuando aquellos ojos castaños claros dirigían sus pupilas hacia algún mortal, aquel de seguro deseaba morir en ese mismo instante, para quedar definitivamente en el cielo. Bien romántico él, ¿va? Es que era hermosa, ¿verdad? Nos quiere dar contexto que era hermosa. Sí, un encule perro ese. Mira, pues los ángeles no han de tener tan divino mirar. El cabello claro, ondulado, sedoso y brillante. Más parecía pedazo de celaje de octubre, haciendo dichoso marco en el angelical rostro de la encantadora criatura. ¿En qué momento te enseñarán a escribir así cuando te dedicas a reparar aires acondicionados? O a ser naturópata. Definitivamente. Porque es que eso es lo que me llama la atención. Mira, es como Melitón Barba. Ajá. Él era doctor en medicina, pero escribió unos cuentos que ese vamos a guardarlo para otro episodio. Ok. Unos cuentos que vos decís, qué paloma. Ajá. Bueno, si el gran Rafael la hubiera visto, indudablemente las vírgenes que pintó hubieran sido más bonitas. Toda ella era un bello sueño y su gracia era tanta que hacía la desgracia de su modesta familia. Pues todo el mundo lamentaba, y sin reparos lo expresaba, que Graciela viviera en el pobre hogar de sus padres. En realidad, los padres de Graciela eran sumamente pobres, pobrísimos, podríamos decir. Vivían en un maloliente mesón destartalado que estaba sobre la 10ª Avenida Sur, media cuadra al sur de la Policía Nacional, en el mero corazón de San Salvador. La niña Enriqueta, madre de Graciela, desde que la muchachita tenía 12 años, advirtió que su hija era asediada constantemente por los hombres, razón por la cual tuvo que resignarse a que la suerte de la cipota estaba echada. No obstante, como madre de sanos principios religiosos, sentíase obligada a defenderla y guiarla en su maravillosa pero perseguida existencia. Graciela iba a la escuela pública 5 de noviembre y era constantemente acechada por los muchachos. Cuando ella cumplió los 14 años ya había terminado sus estudios primarios y no pudiendo costearse estudios superiores, pasó a un taller de modas como aprendiz. Su vida se deslizaba entre constantes galanteos, pero ella, modesta como era, seguía la vida normal de las jóvenes de su edad y de su época. Así, cuando cumplidos los 16 años, comenzó a padecer de la vorágine de pasiones que despertaba en los hombres que la miraban, y desesperada, trató voluntariamente de esquivar el mundo y buscó abrigo en las soledades de su inocencia y las 4 paredes del cuartucho del mesón donde vivía. La compañía fiel y abnegada de su abuela, semiciega, a veces la consolaba en su desesperación. Un día, Graciela estaba con su plato de frijoles salcochados, comiéndose sus tortillas con una tira de queso fresco, sentada sobre un banco a la orilla de la desvencijada mesa, cuando de un ángulo inlocalizado le cayó un terrón de pared en la comida. Para variar. ¿No había para comer? Ella, sin pretensión ninguna, corrió a su abuelita, contó a su abuelita el hecho. «Mire, mamita, me cayó tierra en los frijoles», dijo simplemente. La abuela, un poco contrariada, contestó: «Adiós, madre, todo tiene que sucederte a vos». Graciela casi no comió y más tarde, olvidado ya el incidente, fue a lavar los trastos de la cena. Agachada, fregando las sartenes, jarros y platos, estaba cuando volvió a recibir, entre medio de la modesta vajilla, otro terronazo. La casa quizás estaba cayendo, no sé, pienso yo. Aún sin prestarle mayor atención al detalle, Ajá. terminó sus quehaceres y a la luz del foco de 25 watts se puso a leer una revista. Qué específico, mira. Eso es Era referencia una luz técnica. débil. Ajá. Bueno, vos que sos ingeniero, No, es una luz correcta. para mí es débil. A mí me gusta la luz blanca de hospital. Juela. Estaba en esos momentos cerca de ella sus padres, su abuelita y una joven vecina. Serían las 7 de la noche y era un día martes 7 de junio. De repente, de lo alto del techo cayó a los pies de Graciela otro terrón, que al estrellarse contra el suelo se pulverizó, dejando en el lugar del impacto una especie de estalagmita en miniatura.
El susto fue general, pues el terrón era de regulares proporciones. ¿Quién, hijo de, estará tirando? Ajá, ¿cómo es de regulares proporciones? O sea, O vos... será grande. ¿Qué Un es eso? tetuntazo, pues, Ajá, como decimos. ya, sí, sí. No había olvidado esa escala de medida salvadoreña, ajá. Un tetunte. Ajá. Y el papá dijo, ¿verdad? ¿Qué hijo de, está aventando cosas? ¿Quién me destruye la casa? Airadamente el padre de Graciela, que con sus palabrotas no respetaba ni a la anciana madre. Fue entonces cuando Graciela narró los 2 casos que esa misma tarde le habían acontecido. Como era natural, la familia quedó sorprendida. ¿Quién podrá ser? Hay que ponerse en cuidado, dijo la madre, y al cuarto de hora más o menos un grito de Graciela hizo que la luz fuera en el acto nuevamente encendida. Papá, papá, alguien me tocó la pierna, dijo Graciela entre sollozos. El padre se tiró de su lecho y con un garrote en la mano fue a registrar todos los rincones y debajo de las camas. Nada encontró. Persignate, hija, recomendó la madre, visiblemente preocupada. A lo mejor fue alguna rata que pasó sobre vos, dijo el padre, Casualmente. no muy seguro de lo que decía. Nunca te ha caminado una cuca dormido. Es una de las cosas más horribles que te puede pasar. Sí, no, sí, ya me ha pasado, por supuesto. Bueno, a eso dice, nuevamente apagaron la luz y después de rezar un rosario combinado entre abuela, madre e hija, El combo breaker católico. en trío, imagínate, todo quedó en silencio. A eso de las 10:30, aunque todos estaban ya dormidos, nítidamente oyeron el golpe de algo pesado y grande que cayó al centro del cuarto. Sin embargo, nadie dijo nada y en atenta espera quedaron despiertos, como presintiendo algo más grave. Al momento, oyeron un ruido tan alarmante que obligó al padre a encender nuevamente la luz. ¿Qué fue eso? Me pareció oír que todos los trastos se habían caído del cajón y que la mesa y las sillas también habían sido volcadas. Algo así como una trifulca, dijo el hombre. Yo también la oí, pero primero oí que cayó al centro del cuarto algo así como un saco de ladrillos o piedras, dijo Graciela. Sí, todos oímos eso, aseveró la madre. Pues bueno, ahí está nuevamente la luz encendida y todos miraban sin comprender nada y asustados, que en el suelo no habían bultos de ninguna clase y que las cosas estaban en sus respectivos lugares de costumbre. ¡A la gran puta! Esto no me está gustando nada, dijo el papá de Graciela. Tenemos más de 9 años de vivir aquí y nunca había sucedido nada semejante. ¿Qué diablos pasará? Cállate, niño, no menciones a ese animal. Mañana voy a confesarme y a contarle todo al cura, dijo la ancianita. Hasta después de pasadas las 12 de la noche, las personas de aquella casa pudieron entrar en sosiego. Al día siguiente temprano, Graciela se levantó, igual que de costumbre, y se dirigió al baño. Aquella mañana el agua de la pila estaba, a diferencia de todos los días, sin el frío agresivo del hielo de la noche. Por el contrario, estaba tibiecita, agradable y con olor a rosas frescas. La moza comenzó a bañarse y cuando estaba pasándose el paste por las piernas, notó 5 parches morados verdosos, a manera de marcas que tenía sobre el muslo derecho. Ya despertado con... O sea, mira, así, no, fuera del mame, ¿verdad? O sea, pero nunca he despertado con moretes así de la nada. No. Yo sí he conocido personas que dicen, mira, desperté con moretes, que no sé qué, que no sé cuánto. Problemas de circulación, diría la ciencia. Como diría Alberto López Serrano, dijo la muda. Dale, continúa. Bueno, eran las huellas de la mano que la tocara la noche anterior. Desde aquel día, todas las horas de su vida, en todas partes, Graciela sentía la presencia de alguien que la espiaba constantemente. Si estaba leyendo, al terminar la página, un aire suave le daba vuelta a la hoja. Si iba a tomar agua, encontraba el vaso ya servido. Si iba a dormir, oía músicas suaves y arrulladoras. Al despertar sentía olores agradables. En fin, por todos lados sentía la presencia de alguien. La abuelita se confesó y comulgó. El cura de la Merced le dio agua bendita y a Graciela le colgaron escapularios y medallas en el pescuezo y en las 4 esquinas del cuarto echaron agua bendita. ¿Y aún así? Sin embargo, Graciela y su familia siempre oían ruidos, veían moverse los objetos, sentían olores, les apagaban la luz, les tiraban piedras y les tocaban el cuerpo de noche en lo oscuro. A toda la familia ahora, hasta el papá. A todos. Juela. La vida se les tornó imposible. Algo poliamoroso ese espíritu, creo. En tan desesperante situación, consultaron el caso a la comadre Juancha, la mujer del zapatero que vino de Olocuilta.
se lo consultaron con la recomendación de que no lo fuera a divulgar porque era cosa fea. Ajá. A su vez, la Juancha consultó a la ñatoña, pero en confianza. En confianza. Porque pobrecita la Chelita estaba vigilada por los espíritus y no hallaban qué hacer con ella. La ñatoña, en secreto, le contó a la ñapaca, siempre en secreto, para que nadie lo supiera. ñapaca le contó a ña Julia, que tenía gran confianza con la Lola. También se lo contó en secreto porque la Lola era una tumba para guardarle secretos. Y así, el secreto siguió el expedito camino de lo confidencial y lo secreto. Increíble. Hasta que todo el barrio ignoró todo menos el secreto. Definitivamente. Mira, y esto pasa, ¿no? Decime qué más común. Yo en mi familia les digo, somos bastantes, ¿verdad? Y habemos muchas mujeres. Y siempre, El caserío de los marroquíes. mira, de las Salguero Herrera es. Y a veces hay algún secreto, ¿verdad? Que no, pero no le vayas a decir y que no sé qué. Y yo siempre le respondo, ¿y ustedes creen que en esta familia hay secretos? Ajá, definitivamente. En confianza nos contamos todo. Bueno, la comadre Tomasa, la tortillera y la ñatoña aconsejaron que Chelita tomara ciertas posiciones, ciertas pociones. Sí. Ey. Perdón, pensamientos intrusivos. Sí, juela. Edítalo. Qué consejo más raro ese. Pociones son. Ajá. Bueno, otra vez. La comadre Tomasa, la tortillera y la ñatoña aconsejaron que la Chelita tomara ciertas pociones medicamentosas para alejar de su lado al duende. Un brebaje de hojas de ruda con 7 dientes de ajo en jugo de limón. Era efectivamente un excelente antídoto contra los espíritus. Y el duende, que era sin lugar a dudas quien la perseguía, no iba a aguantar aquel olor desagradable. Porque si eso continuara así, el duende no la dejaría casarse hasta que se aburriera de ella. Uy, Dios me guarde, dijo la Chabelona. ¿Cómo puede ser eso? Si Pota tan bonita vaya a quedarse solterona, toco madera. Aquí, dijo la Cheva, solo yendo a ver al ñor Juancho. Él sabe de esos volados. En efecto, ñor Juancho sabía que el duende era un espíritu enamorado, que siempre buscaba a las muchachas más bonitas y no las dejaba en paz hasta que le veía algo que a él no le gustaba. Como cuando uno se ha enamorado o enculado de alguien, ¿verdad? Y lo tenés idealizado y de repente le ves algo y decís... Pero mira, lo que me sorprende es que estos espíritus así, los duendes y todo eso, así como que, no, ya tomó agua con ruda. No, y estuvo, ya huele a bendición de Dios, ¿o qué? Ellos pensaban, pero no funcionó. Dale, a ver. Acá dice, ¿verdad? La cura es fácil y sencilla. Graciela solo tenía que ser desaseada y lo más recomendable era que fuera a comer al excusado. Ajá. Esa misma noche pero todo... Espérate, comer en el baño. Ajá. Ajá, va, sí. Para que el duende la viera y le diera asco. Ajá, creo que entenderíamos al duende. Esa misma noche todo el mundo sabía lo que Graciela tenía que hacer para retirar al duende. Y al día siguiente, a la hora del desayuno, Graciela agarró su plato con frijoles colados y se fue a sentar al cajón del excusado de foso. Y tratando de hacer sus necesidades fisiológicas, se puso a comer, tarareando una canción y aparentando estar a su gusto en la práctica de aquella acción antihigiénica. Ella sentía la presencia de alguien que la atisbaba, y el mal olor del cuartito le provocaba náuseas, pero con todo y el natural repudio a su antinatural acto, allí sentada, enterró el comió topo. Y hasta lambió el plato. ¡Hala! Ya has entrado a un baño de fosa séptica. Sí, por supuesto. Varias veces le cayeron tetuntazos en la espalda, pero se hizo indiferente y cuando ya se disponía a salir del retrete, involuntariamente el plato deslizó sus manos y ella, con movimiento rápido, quiso agarrarlo en el aire y logró alcanzarlo en el momento en que con la otra mano sostenía el papel sucio que acababa de usar. Sin darse cuenta de sus actos, llevó a su boca el papel y entre los labios retuvo aquella inmundicia. En el mismo instante oyó una carcajada a sus espaldas. Desde aquel día, Graciela y su familia no volvieron a oír ni sentir ninguna otra cosa que les perturbara su tranquilidad. Puta, pero ya quedé perturbado para todo el día, ¿no? El duende se retiró. Y le doy la razón al duende. Mira qué interesante, ahí, ¿cómo se dice? Una ilustración. Ajá. Súper bien, Paquín de los años 80 de México, sí. Así que... Sí, entiendo al duende, pero... ¿Qué moraleja recoges de todo esto? Mira, uno,
Si te fijas, siempre en todo esto de terror está muy involucrado la religión Ajá, y el chambre. y los chismes, ¿verdad? Ajá. Imagínate, la pobre, o sea, rezaban el rosario, le llevaron agua bendita, escapularios y no funcionaba nada, ¿verdad? Pero tuvo que venir alguien de afuera y decirle, tome sopa de ruda De con ruda, porque la romero. ruda es una hierba que está muy relacionada a las cuestiones mágicas. Ah, ok. La ruda, aparte que es medicinal, ¿verdad? Existe la creencia y las personas pues que están metidas en esto del mundo espiritual te lo pueden confirmar que la ruda sirve de protección. Tener una plantita de ruda en tu casa. Y, por ejemplo, si se seca o pasa algo es porque alguien te quiere hacer daño, ¿verdad? En la ruda vos lo podés ver. Y otras cuestiones como especias y otras plantas que también sirven para hacer ciertos rituales de, ya sea para el amor, para traer el dinero, la abundancia, para protección. Ahora está bien de moda eso de sahumar con palo santo, ¿verdad? Ajá, sí, hasta venden en Dollarcito Palo Santo, así. Ajá, ahora se ha Ajá, hecho bien ajá. popular, pero realmente son creencias que tienen una base, ¿no? Y mira, yo lo respeto mucho, yo creo en eso. Como Ajá. te digo, yo creo en eso, yo creo incluso en las lecturas del tarot. Ok. Ajá. Eh, No me digas que creen en el horóscopo, porque ahí sí ya te dejo. es que es Ajá. todo ese mundo de lo espiritual, tenés el herbolaria, lo del tarot, lo de los astros, todo eso es un mundo aparte. Yo como a veces cuando me obsesiono con algún tema, ¿verdad? Ajá. Termino sabiendo de más. Entonces A las ahí 3 de la mañana viendo Wikipedia, saltando de tema en lo tema. de la lectura del Clásico. tarot te lo voy a contar después. Que de hecho conozco a una tarotista De bastante las buena, ¿sabes? duras. Sí, fíjate que ella, bueno, tal vez en algún punto la logramos invitar. Ya al meterte en ese mundo realmente hay mucha información, ¿no? Ujú. Y la onda espiritual sí es un tema aparte y yo le tengo mucho respeto. Ok. Así que, ¿y cómo converge, no? Ajá. La religión, lo espiritual en estas cosas de miedo, ¿no? Ajá. Es que es fantástico, todo un mundo de fantasía, pues. Exacto. Y ahí tenés también este juego famoso de la Ouija, ¿no? Ah, Que es ajá. otra cosa aparte, ¿no? Yo a eso le tengo miedo, te lo juro, a mí me da miedo. La Ouija. Hay Ok. tantas historias sobre eso que yo dudo que no sea verdad. O sea, No sé, fíjate, mira, yo, vaya, con todo respeto, mira, yo no es que sea un escéptico violento así, sino que yo soy de los que dice, bueno, si no lo he experimentado, no lo he visto, pues no puedo decir sí ni sí. no. Y Entonces, es válido, ¿no? Es válido. Igual no es muy científico de mi parte todo esto, ¿verdad? Pero, sí, como que muy poco. ajá, pero, mira, en cosas que sí yo no creo populares, por ejemplo, con el tema de los bebés. Ajá. A todos los bebés les ponen una pulserita roja para evitar el mal de ojo. Ah, yo pensé que era por lo del FML. No. Nunca Ah, escucha. Bueno, vos tenés una sobrina, ¿verdad? así es. Cuando ella nació no le pusieron esa pulserita roja. Obvio, sí, pero por Vaya, moda principalmente. pero es por eso, para evitar que a los niños les dé ojo. ¿Y qué es el mal de ojo, verdad? Ajá. O sea, ahí viene, el mal de ojo está asociado a síntomas en los bebés como fiebres, cuestiones gastrointestinales, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Y qué dice? O sea, la base científica que te dice que si un niño tiene fiebre y malestares estomacales, o es un virus o es una bacteria, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Hay una delgada línea entre lo popular y lo científico. Yo he conocido muchos casos de personas que llevan a sus hijos con mal de ojo Ajá. a donde el sobador les dan tomas o porque tienen la mollera Hundida. hundida, ¿verdad? Y eso es Ajá. síntoma de deshidratación, pero popularmente antes los llevaban donde el sobador, a mí me llevaron donde el sobador. ¿Y qué te daban, verdad? Que es un empacho, una indigestión, empacho, dicen. Ajá. Pero realmente, Nunca he escuchado la expresión quedó sobado. ajá, exacto, o sea, que Ajá. quedó mal, ¿verdad? Ajá. Pero ¿qué hay? El trasfondo científico de eso es que hay algo gastrointestinal, un virus, una infección por bacterias o una indigestión que a los bebés les pasa, ¿no? Pero ahí está la delgada línea en que se han cometido muchas negligencias y han habido muchos casos de niños que fallecen por no darles la atención médica correcta. Entonces ahí sí yo siento que ya no, ¿verdad? Ajá. O por ejemplo, las personas que padecen de esquizofrenia o alguna enfermedad mental, lo popular es se le metió el demonio, ¿verdad? Ajá. Entonces yo siento que ahí sí hay que tener mucho cuidado entre las creencias y las personas que necesitan atención médica. Porque, por ejemplo, ahí es donde yo te digo, o sea, de pronto un grupo de 15 niñas afuera de un santísimo estaban ahí, cierre los ojos, y una niña sale gritando y guacareando, o sea, creo que más que un se le metió el demonio, O le pudiera ser. salió y por eso se puso así. Mira, Vaya, ponele, ajá.
Puede ser, ¿no? Es que aquí hay mucho de dónde dudar, ¿no? Ajá. Pero a la vez si has vivido ciertas cosas también decís, Ok. no sé, ¿verdad? Va, Creo o no creo. va. Pero volviendo al tema, ¿no? Lo popular, o sea, las personas lo primero que hacen es, no van a ir donde un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Uy, no. No, mira, La gente- es que la gente primero es así, ¿o no? exacto, primero buscan las cosas de lo popular. Ujú. Mira, acá en Santa Ana, cuando el mercado no se había quemado, Ajá, había un lugar exclusivo que le decían los suchileros. de Ahí verdad. vos ibas y encontrabas Sochileros. los suchileros. Sushi. Ajá. Ahí vos ibas y encontrabas una hierba para todo. Y además de las hierbas encontrabas velas para atraer al hombre que se fue. ¿No has visto esta costumbre que ahora tienen en TikTok que de pronto encontrás dos velas así Sí. amarradas con un Vaya, hilo y todo ahí eso? encontrabas de todo. Ajá. Ahí encontrabas todo y ahí te hacían trabajitos. Sí, y vendían, Ok, ajá. te vendían de todo para atraer el dinero, para la buena suerte, para la abundancia. Y esas velas que te digo, ¿verdad? Que a veces las intencionan por si fulanito te dejó, Ajá. la intencionaban, hacían no sé qué, realmente no sé qué, pero vaya, queme esta vela y cuando se termine de quemar, ese hombre le va a estar llamando. Y así Ok. existen los amarres y todas esas cosas. ¿Alguna vez has aplicado un amarre? No, Suena así como se me ha cruzado por la mente. no, siento que ¿Qué? si alguien no quiere estar con vos, ¿para qué lo vas a amarrar? Duras declaraciones. Aparte que también acá viene la contraparte. En lo que poco que te digo que yo conozco sobre estas cosas, te dicen, ¿no? Que todo tiene sus consecuencias. Ajá, O sea, si vos le haces un trabajo a alguien, en un punto determinado se te regresa. ajá. Y así, ¿verdad? Hay muchas leyendas y mitos alrededor de eso. Ok. Pero bueno, Bueno, vamos al sigamos siguiente. al Ajá. otro. ¿Qué tenés ahí? Mira, tengo el típico de los típicos, la ciguanaba. Ok, Siwanaba, que se traduce algo así de náhuatl como mujer fea, Algo aproximadamente. así. Ajá. Fíjate que acá él lo retrata de forma distinta, porque nosotros conocemos la leyenda de la ciguanaba como aquella mujer que se la encontraban en los ríos Ujú, o en las pozas ujú. a altas horas de la noche, ¿verdad? ¿Y qué te hace la ciguanaba? Primero se te presenta como una mujer hermosa, ¿verdad? De cabello negro, exuberante, y la encuentran desnuda, y cuando los hombres se acercan, se muestra Así fea y. Ajá, horrible, ajá. ¿verdad? Y grita, y lo que hace la ciguanaba es que juega a los hombres. Ajá, sí. ¿Ya has escuchado ese término? Sí, sí, he querido que me juegue la Siwanaba. Pero no de la buena manera. Bueno, ajá, sí, mira, vos no. Y Ajá, dice, te jugó la ciguanaba. ajá. O quedó jugado. Nunca he escuchado que hay gente que dice que ve un espanto, no necesariamente la ciguanaba, y queda con fiebres altas por Sí, algo 2, así he 3 escuchado. días, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Yo he escuchado de personas que han visto espantos y al ver sus ojos blancos, ahí lo jugó, dicen. Ajá. Y hay personas que ya no regresan de ese estado. Ok, fíjate que yo conocí o escuché más bien que, si vos le ves el pelo blanco a alguien, o sea, pero joven va, es porque lo asustaron, le pegaron un gran susto. Y los síntomas que da cuando te juega un Ajá. espanto es eso, ¿verdad? La gente dice que le da fiebre por 2, 3 días, que la lengua se les hincha y etcétera, etcétera, ¿verdad? Ajá, ok. Tendríamos que revisar, ¿verdad? Sí, ajá, hacer investigaciones aquí en el Centro de Investigaciones de Multidisciplinario de Oriente, Tendríamos de que Occidente. preguntarle a algún médico Ajá, qué otra enfermedad puede causar eso. dale, Y bueno, él acá la retrata de otra forma. dale. A mi padre le sucedieron casos tan raros como emocionantes. Cuenta que una noche regresaba a caballo de una tocada. Nada que moto, ni carro, a caballo, ¿te imaginas? Porque él era músico y tuvo que atravesar un camino real de más de 8 leguas. No kilómetros, leguas. Después del rezo para el cual fuera contratado, juntamente con la orquesta que él componía, montó en su bestia e inició su largo viaje de regreso al hogar. Sus compañeros por diversas razones no lo acompañaron en aquella ocasión y solito se dispuso a enfrentar la jornada. Eran las 10 de la noche cuando salió del poblado y pasó por el panteón que se encontraba en una loma a mayor nivel que él, en el que estaban las casas de adobe. Aquella posición ventajosa le permitió oír las 10 sonoras campanadas que el reloj público montado sobre la torre del cabildo de la población solemnemente replicó al viento, contando mentalmente los dan, dan, dan que surcaban, me acordé del anime, Sí, ah, que surcaban
las sombras de la noche e iban a martillar sus tímpanos. Sacó maquinalmente del bolsillo un hermoso puro que despuntó con los dientes y, ahuecando las manos para evitar que el aire fresco le apagara el fósforo, lo encendió. ¿Esto era un anuncio Marlboro o qué ondas? Puro, ¿te imaginas? Un puro de aquellos. Al paso normal de su caballo, caminó largo rato inmerso en sus meditaciones. No sabría precisar cuánto tiempo pasó, pero sí recuerda que subió varias cuestas y descendió a pronunciadas vaguadas. Pasó por valles y atravesó arroyos y arenales. Los campos salvadoreños siempre están sembrados de algo que el hombre sabe indispensable para su subsistencia y que perseverantemente cuida día a día bajo los rayos calcinantes del sol tropical o soportando la fría lluvia torrencial que vivifica los sembrados. Esa noche, nuestro héroe, embebido en sus reflexiones, pasaba sucesivamente por cañaverales, frijolares y maizales, sin darse cabal cuenta del tiempo que transcurría. Soñadoramente, con deleite, aspiraba la brisa fragante de la noche, que aun sin ser iluminada por la luna, era suficientemente clara por la infinidad de puntitos brillantes que en la bóveda azul del oscuro fondo cósmico se veían en lo alto del firmamento. El aire fresco y perfumado de los campos cuscatlecos, al acariciar la piel del caminante en noches serenas y estrelladas, produce singular sensación de lasitud, somnolencia y profundo arrobamiento. Sobre su montura y con la rienda entre las manos, al compás del paso caballar, nuestro hombre dejaba vagar su pensamiento en las mil cosas propias de su edad, cultura y medio ambiente de su época. Después de pasar por un extenso campo abierto, entró en una quebrada arenosa y traspuso un pequeño río. Al subir nuevamente a la planicie, en donde las sombras eran más densas por causa del apiñado follaje de los árboles altos y los arbustos que formaban las veras del camino, repentinamente sintió que el pelo se le erizaba. Le corrió un escalofrío a lo largo de la columna vertebral y con fuerte estremecimiento en todo el cuerpo apretó entre sus piernas el lomo y la barriga de la bestia que con un relincho frenético protestaba por el exceso de carga, pues a las ancas se había acomodado un nuevo ser. El caballero sintió que intempestivamente lo abrazaban por detrás y a la altura de sus omóplatos, en dirección de sus pulmones, que desesperadamente pedían aire. La provocante caricia sensual de unos senos tersos de mujer joven lo acariciaban con su tibieza característica. Ahí va, mira, ese verbo, mira, ese detalle. O sea, se trepó atrás de él, así bonaba. Sí, así es. Con enorme sensación de angustia y hasta mudo del susto, nuestro personaje quiso darse cuenta y ver de qué se trataba, pero al girar la cabeza hacia atrás para investigar quién era su inoportuno huésped, solo pudo ver la silueta de un rostro de mujer, cubierto por una enorme, espesa y negra gris cabellera. Inmediatamente miró hacia su propio cuerpo y vio que a la altura del pecho, en acariciador lazo, estaban entrelazados, abrazados, dos blancos brazos femeninos, que terminaban en finas manos amarfiladas, de cuyos dedos largos y delgados sobresalían brillantes y puntiagudas uñas. A todo esto el caballo había arrancado en vertiginosa carrera al centro del camino real. En aquella loca carrera de su montura desbocada, el caballero perdió su sombrero, y con el aire y el polvo, el sudor y el susto, la cabellera se le tornó en un impresionante charral. No supo más nada, cerró los ojos y dejó que el animal, como un huracán, resoplando furiosamente, levantara torbellinos de polvo y hojarasca en su incontenible y disparada carrera, amenazando por momentos tirarlo contra el suelo. La carrera y desesperante situación duró toda una eternidad, y cuando por fin nuestro caballero pudo respirar, fue solo cuando el animal se detuvo en su cíclico movimiento. Abrió los ojos y para su alivio se encontró a la entrada de su pueblo. En esos momentos no se daba cuenta de otra cosa más que sentía la boca amarga, la sed le quemaba la garganta y el temblor de todo su cuerpo era tan fuerte que a duras penas podía sostenerse en la silla. Ya en el patio de su casa dolorosamente desmontó y entre quejidos y sollozos, dejando el caballo ensillado, entró en la casa. Casi a tientas llegó al lecho. La fiebre era muy alta y sin desvestirse, sin siquiera quitarse los zapatos, de bruces se tendió en la cama y se durmió. Era bien entrada la mañana cuando despertó y con gran esfuerzo se levantó. La cabeza le picaba desesperadamente y al peinarse le salían abundantes y grandes piojos negros. Todos, familia y amigos, concordaron en que había sido la ciguanaba, que en una de sus apariciones había acompañado en su noctámbulo viaje a nuestro solitario caballero cuando regresaba a su hogar.
Las personas que conocían su fantástica aventura nunca paraban de darle consejos para ponerlos en práctica, si alguna vez volvía a ser objeto de las caricias de la ciguamonta, como también es llamado aquel espíritu maligno. La ciguanaba, concuerdan todos, solo le sale a los hombres solteros y a los amancebados, o sea, que viven con sus mujeres sin casarse, a los niños y a los viejitos cuando no portan medallas, cruces o escapularios benditos. Como se trata de un mito, lógicamente, todo cuanto al mito se refiere también es mitológico. Va, mira, yo tengo más dudas que otra cosa con esto, fíjate, porque, mira, ve, y nuevamente traigo una ilustración al final y la recomiendo. La cosa, mira, pero es que esto es bien curioso, fíjate. Va, primero que nada, va. Si él iba o sea, él iba en camino real, no estaba pasando por ningún río. Y no sé, todo me suena así como esta es la explicación que yo doy para venir despeinado, venir agitado, con calentura y todo chuco, porque el caballo venía a un tropel salvaje. Una mujer me abrazó. O sea, no sé, me suena muy sospechoso. Sí, fíjate. se escucha una historia que puede contar un hombre infiel. Vaya, ponele. Tal vez, podría ser. Pero también lo otro es ese branding de ventas que al final hay ahí, que dice que todos los niños tienen que andar con su crucita, que tienen que andar con su medallita. Entonces, ¿no crees que eso es así al estilo de marketing? Es la creencia católica. Pues sí, Hay- para que compren más y serán más salvos. Mira, nunca he escuchado, pero Ajá. realmente, por ejemplo, la medalla de San Benito, nunca he escuchado sobre ella. No, pero sí he escuchado sus discos. Yo también. Benito Martínez Ocasio. San Benito, dale. Ajá. La medalla de San Benito la usan los padres que realizan exorcismos. Sí. Y la historia es, tiene unas inscripciones en latín, ¿no? Y hay una oración, ¿no? Que es la que recitan, que dice que el enemigo se aleja. Y, o sea, es una medalla que tiene un uso muy fuerte, que está documentado. Ok. ¿Sabes? Va que los exorcismos, hay padres que se dedican exclusivamente a ese oficio. A exorcizar, sí, exorcizar. por supuesto. Bueno, mira, y de este relato, ¿qué moraleja sacas vos? O sea, así como, ok, ¿qué es lo que hay que decir? No hay que cruzar 8 leguas en lo oscuro, que hay que tenerle miedo a las mujeres despeinadas, no sé, ¿qué? Mira, yo creo que si en las mujeres está el duende, los ¿Verdad? hombres tienen la ciguanaba. Pero es que ustedes bien chill porque les apaga la luz, les cambia la hoja del libro mientras le están haciendo, te sirve un vaso de agua. O sea, Puchica, pero a nosotros nos da calentura, piojos, y lo único que le hicieron al vato fue ponerle las lolas en la espalda. O sea, Casi, bueno, lo jugó la ciguanaba. ajá, Mira, yo creo que aquí también hay mucho componente de la figura femenina, ¿no? Como la malvada, mujer bellaca, mala, ajá. Es que así son. la Es que así son. mujer- Ay, Amén, hermano. no me hagas hablar de los hombres. Y está, Ok. ¿no? Ajá. Esta figura femenina en la que la mujer, pues, es un espíritu maligno, ¿no? Ujú. Que causa Ujú. dolor y sufrimiento. Ujú. Y está bien, cada vez que tengan la oportunidad de hacer llorar a un hombre, no la desperdicien. No lo hagan, sí, no lo hagan. Entonces siento que es el equivalente, ¿no? Y luego tenemos al Ajá. cipitío, Ajá. igual que es el niño panzón, con los pies al revés, que le vigea a las niñas bonitas, a las muchachas que van a lavar al río y les tira piedritas, flores, etcétera, ¿no? Ajá. Aunque la historia del cipitío es triste porque él es el hijo de la ciguanaba, Es correcto. ¿sí? Hay diferentes leyendas de cómo es que nace El cipitío. el cipitío, sí. Exacto. Igual, si te fijas en más popular y más conocido quizás, la historia de la ciguanaba que la del duende. Porque las mujeres para hacernos malas se lucen. Ahora es nuestra culpa. Así es. No, pero es que a ustedes les tocó un espíritu bien chévere, no fregué. Dale, Mira. ¿cuál es el siguiente? Hoy te quiero hablar un poco sobre esa leyenda famosa Ajá. que dicen, y hay memes, ¿no? Me encantan esos memes Ajá. donde dice, tuchero de Izalco a las 12 de la noche Y llega un chucho transformado. transformándose en animal, ¿verdad? Ey, te metí, viejo, no vamos a ver películas y se transforma en un chucho, sí. Y Izalco está muy relacionado, ¿no? En el imaginario popular salvadoreño a la brujería. Sí, es correcto. Voy a ir a Izalco a que me hagan un trabajito, ¿verdad? Así es. Y bueno, este se llama La Chancha y habla sobre eso. En México también está esta leyenda, ¿no? De las personas que se transforman en animales. El nahualismo, sí, Exacto. correcto. Hasta han sacado una serie en Amazon, creo. El nahualismo, ¿qué? Que es sobre eso, de un chero que se convierte Pero es que eso hay en varias nahual. series que hacen eso.
no le he visto, fíjate, Ok. pero habla sobre que a él los narcos como que lo quieren matar Ajá. y no lo logran matar porque se convierte, creo que en una pantera, algo Ajá. así. El Pantera. Véanla. Ok, eso fue un espacio pagado por Prime. Ojalá nos patrocinen algún día, ¿quién quita? Bueno, Dale. se llama La Chancha. Ujú. Este Toribio fue payaso del circo El Príncipe Rojo. Hizo toreras, vivió con la mujer del comandante, con una de las hijas del alcalde, con la hermana del gobernador. Se llevó a la cipota linda aquella, la Rosita, hija del relojero de la esquina del parque. Este condenado sí que se dio gusto, ya Le ves. tiró piedritas a la Graciela Ya también. ves. Pero ¿qué vas a creer? Todo eso es pura mentira. Si hubiera sido tan liebre así, no estuviera ahí agonizando. Ah, y bueno, ¿vos qué decís? Fue, hizo. ¿Qué querés decir con eso? ¿Acaso crees que no se va a curar? Tengo mis dudas. ¿Sabes por qué? Ñor Alonso ya estaba advertido. Y si este está aquí jodido, ¿no es así nomás? Esa plática se desenvolvía entre Ñatana, madre de la mujer de Toribio, la Lola y Jeremías, el sacristán, que iban saliendo del cuarto en que vivía el payaso, después que regresó de su gira por el extranjero. Toribio era un personaje raro, joven, atlético, lampiño, mirada de lechuza, andar ágil, sonriente y reservado. Todo el mundo sabía que conocía muchas magias de circo, por eso nadie confiaba en él. Pero, ¿qué es exactamente lo que le ocurre? Indagó Jeremías. Ah, entonces no sabes qué es lo que pasa. Bueno, te voy a contar. Desde hace varios días, desde la esquina hasta la media cuadra del cementerio, después de las 11 de la noche, nadie podía pasar porque le salía tamaña chancha prieta y se le atravesaba entre las piernas y lo hacía retroceder entre gruñidos y mordiscos. Varias gentes hicieron todo lo posible por repeler el ataque del animal, pero de nada servía. Le tiraban piedras, palos, machetazos y hasta balazos. Pero todo era inútil. La chancha los esquivaba y hasta parecía que se burlaba de la gente. Dicen que los balazos le rebotaban en el lomo y los filazos se le deslizaban sobre el cuero peludo. Pues bien, ese tal Toribio era el que se transformaba en chancha. Lo denunciaron al alcalde y este mandó una patrulla para agarrarlo. Y lo agarraron, inquirió, intrigado, señor Jeremías. ¿Qué? Nada, respondió al punto Ñatana. Los muchachos no la pudieron agarrar, más que la gran amolada que llevaron. Pero es como te digo, señor Alonso ya sabía lo que iba a hacer. Vos no lo vistes el domingo de Ramos, cuando el cura bendijo las imágenes, las palmas y el agua. Ahí estaba señor Alonso, y con el agua bendita lavó el machete, y la escopeta la cargó con perdigones de plata y pólvora persinada. Así no le falló. Había visto en ese tiempo. Y si te fijas en qué otro ser mitológico tienen que hacer más o menos un rito similar para matarlo. Bueno, ya vimos que está ¿cómo se llama? El vampiro Exacto. y el hombre lobo, ¿no? Exacto. Y aquí la chancha. La chancha. Entonces, ¿quiere decir que señor Alonso valió y macheteó al payaso? Interrogó curioso y perplejo el sacristán. Ujú. Pero si sos baboso, le dijo Ñatana. Nadie puede acusar a señor Alonso directamente, pues lo que aconteció a la vista de varios que son testigos es que cuando señor Alonso iba a entrar a su casa, una enorme chancha prieta que del cerco iba saliendo lo atacó furiosamente. Señor Alonso corrió y agarró la escopeta que ya tenía preparada y ¡pum! El payaso, quiero decir, la chancha, creyó que señor Alonso había salido corriendo del miedo y por eso no se fue luego, solo se quedó gruñendo. Después del escopetazo, señor Alonso agarró el machete y le metió por el filo con ánimos de matar a la chancha. Pero el animal corrió y herido. Iba dejando huellas de sangre. Corrió chillando y para despistar, agarró cuesta abajo para la quebrada. Pero poco después apareció el payaso Toribio todo balaceado y macheteado. ¿Qué te parece? Y como está agonizando no se le puede sacar la verdad, pues casi ni habla ya. Ha perdido mucha sangre y está malherido. ¡Ave María!, dijo señor Jeremías. ¡Qué cosa fea! Que Dios me ampare, mañana comulgo. Ese Toribio es pactado y los pactados no se mueren tan chiches. Pactado. O sea, no se mueren tan fácil. Ajá, ajá. En el pueblecito, como reguera de pólvora encendida, la noticia se propagó antes de que anocheciera. La gente por todos lados comentaba lo mismo. Los jóvenes y los viejos formaban ruedas en las esquinas y conversaban del asunto. En el atrio de una iglesia, señor Jeremías tenía a su alrededor a un grupo de muchachos a quienes había logrado impresionar con el cuento que le había contado Ñatana. Uno de los oyentes, después de que señor Jeremías habló, dice muy circunspecto: para mí, esa historia no es nueva.
Allá donde yo vivía hasta hace 12 años, en Santa Clara, también había un demonio. Todo el día el muy condenado se lo pasaba chuleando a las muchachas del pueblo, pero en la noche se desaparecía y no era raro ver al mico saltando de un lado a otro, El mico brujo. robando mahonchos o todo lo que hallaba. Ajá. De eso es que él comía. Hasta un día le avisaron al alcalde y el alcalde pidió la guardia. Llegó un sargento bravo, aquel que le dicen cáscara amarga, y 3 guardias más. Esa noche el mico no salió. Al día siguiente la guardia hizo como que se regresaba al puesto, pero ese sargento es águila y volvió ya entradita la noche. Ahí cabal fueron a dar con el mico. Le zamparon una culateada bárbara al mico. Le daban sin lástima hasta con los machetes envainados. Lo dejaron por muerto y como matar a un mico no es delito, nadie dijo esta boca es mía. Al día siguiente el mico, es decir, el muchacho que se transformaba, se fue del pueblo todo golpeado. Por Dios, tenía el lomo todo veteado, los brazos, las canillas, la cara, todo morateado. Era solo parches de tinta por todas partes. ¡Válgame Dios!, dijo otro de los oyentes. Allá en mi vida también apareció un sujeto de esos. Aquel se transformaba en venado. El muy malvado de noche se iba a comer las milpas. No había chucho que le hiciera frente. A ese hasta la guardia le tiró, pero las balas corrientes no le hacían nada. Pero lo mataron. Hasta que una vez don Goyo, el dueño de la hacienda, fue a San Vicente y se aconsejó con un brujo, porque don Goyo varias veces avanzó a la hija en el corredor de la casa, acariciando y besando al tal venado. Vaya. Pero cuando el viejo llegaba, por allá iba ya lejos el venado. De allí, la única que sabía quién era el venado era la moza. Ella si bien sabía. El brujo aconsejó al viejo Goyo que le pusiera balas de plata a la escopeta, y fue así como le entraron al venado. 4 balas le metió, 2 en el pecho y 1 en las ancas y la otra en la cabeza. Todas bien metidas porque el viejo era pulsudo, pues el tal venado ya baleado corrió y fue a caer en la orilla del río Yacahuapa. Y como se descubrió que él era, fue porque cuando murió no alcanzó a transformarse otra vez en hombre. Solo se le transformó la parte de arriba, la cara, la cabeza, el pecho, los hombros y las manos. De la cintura para abajo quedó de venado, tipo centauro. Sí, no, como un sátiro más bien. Ajá. Y aunque ya estaba muerto, siguió transformándose hasta que se quedó totalmente convertido en hombre. Hubieran visto qué escándalo. La hija de don Goyo se hizo loca. Esa fue una maldición que le echaron al hombre. Dicen que fue una gitana, de esas húngaras que andan errantes. Húngaras. Robando gallinas y cuchas y engañando a la gente. De esas fue. Pues aquí es el segundo que se transforma en chancha. Hace varios años aquí hubo un tal Joaquín, un barbero. Ese también se hacía chancha y ese era peor, porque le ponía sapos en la barriga a la gente. De lejos venían gentes a buscarlo para que les hiciera sus trabajitos. Pero ese hombre acabó mal. Un día estaba haciendo un calor de los 11,000 demonios y allí a media calle había un charco. Él estaba quitándole el pelo a un señor y éste le comentó: «Vea, don Joaquín, si yo fuera chancha, con todo mi gusto me metía en ese charco. Ahí debe estar fresquito». Pues hombre, en cuanto acabó de quitarle el pelo al cliente, cerró la barbería y se fue para adentro. Al ratito, así la gran chanchona que estaba revolcándose en el agua, y del gusto que hasta gruñía, se daba vueltas de un lado para el otro, pataleaba, gruñía, daba gusto ver la felicidad de aquel animal. Al día siguiente el pobre señor Joaquín daba lástima, se rascaba todito el cuerpo y le fue saliendo una granazón que no le daba vida de la picazón. Se le cubrió toditito el cuerpo de una llaga, dicen que era sarna, y fue de haberse revolcado en el lodo. Allí habían pulgas de nigua. Ese pobre hombre realmente daba lástima. Así murió, duró poco. En lo mejor de la conversación estaban cuando se oyó el grito de la Lola. «¡Ay! ¡Se murió mi Toribio! ¡Ay! ¿Y ahora qué voy a hacer sin él?» En el grupo se miraron unos a los otros, significativamente. El sacristán se persignó y todos los demás hicieron maquinalmente lo mismo. «Pues hay que enterrarlo hoy mismo», opinó Jeremías. «Al cura no le va a gustar que se vele ese diablo». «Es cierto», confirmó la ñatana. «Por mi parte también creo que debe ser enterrado hoy mismo». El farmacéutico que acababa de llegar al grupo dijo: «Lo primero que hay que hacer es avisar a la guardia y sacar la partida de defunción en la alcaldía». 5 minutos más tarde todo el pueblo sabía que la historia de la chancha había muerto. Ahora, aquí yo te pregunto a vos, si fueras Nahual, ¿en qué te transformarías? Quizás en una lechuza, fíjate. Una lechuza. Sí, la famosa Aurora. La Aurora. Otro mito.
que si le escuchás cantando es porque alguien se va a morir. Pero ahora, yo me pregunto, o sea, ¿por qué la gente utiliza estos superpoderes de convertirse en animal para el mal? Para espiar, mujeres, para poner sapos en la barriga de la gente. ¿Cómo? Ahora, eso es otra pregunta. ¿Cómo una chancha enorme, porque aquí hablan de una chancha enorme, va y le pone ranas o sapos en la panza a la gente? Ajá, O y sea, es como más poderes de o brujería, sea, ¿no? el poder de ser chancha le da telequinesis con las ranas o qué onda. ¿Qué me explicas de eso? Sí, y como te decía, ¿verdad? Siempre está el elemento de la religión Ajá. en todo eso. Y como replicamos ahí en otros países, esta misma situación en otros países, ¿no? Con nombres diferentes. El Nahual, acá que se dice que la gente de Salco tiene Ese poder. ese poder. Ajá. La verdad es que Mira, a mí lo que me parece raro detrás de todo esto es que la plata es como muy efectiva contra estos espíritus y lo que sea, ¿no? sí, contra la chancha y contra Drácula. Ajá, la chancha Drácula y los hombres lobo son susceptibles a la plata. Y siempre está todo, lo que me gusta de estos cuentos y la forma en que lo escribió el doctor Efraín es el lenguaje que utiliza, porque es el lenguaje coloquial, o sea, Lo sabe utilizar muy bien, sí. sí, me gusta mucho porque eso le genera un poco de jocosidad al cuento, ¿no? Ajá. Lo disfrutás al leerlo así como una plática en la esquina o en la tortillería Así mismo. que puedas tener con cualquier persona. Así es. Bueno, el otro que te Este tengo, sería el último de hoy. sí, Ok. es sobre un pacto con el diablo. Ok, pacto con el chamuco. ¿Cuántas películas no has visto vos que traten sobre un pacto con el diablo? Un montón, creo. Hay una que es súper chiva, que es de un chero, creo que es Nicolas Cage, que Ajá. anda en una moto. Hay Ghost Rider. Ajá, Ajá, sí, cómo no va a ser el nombre de esa buenísima. película. Cómo, me gusta cómo retratan el, Sí, el pacto de San Venganza y toda la cuestión. eso. Sí. O sea, Ajá. creo que esa escena me gusta bastante de esa película por eso, porque lo retratan súper bien, ¿no? Igual en Drácula, cuando llega, ¿no? El pecado, que se me ha olvidado el nombre, pero a Drácula le firma el protagonista una... Pero tú dices Drácula de Bram Stoker. Sí, Ajá. y también ¿has visto la última película que ha salido de Drácula? ¿Cuál? Creo que salió hace 2 años. Transilvania, no. No, Ajá. ahí también está esa escena bien chiva. Ya te voy a conseguir Donde hace su pacto con el chamuco. el nombre, pero por cierto, la protagonista es la hija de Johnny Depp. Ok, Ajá, no le he visto. está súper chiva, salió Ajá. hace como 2 años. Y este año salió otra. Ajá. Esa tengo pendiente de verla. Para mí la mejor sigue siendo la de Coppola. La de Sí, Francis Ford Coppola. buenísima, Ok. buenísima. Pasa el tiempo y hasta el momento siento que no la superan. Ok, y Gabriele, ¿vos alguna vez has pensado en hacer pacto con el chamuco? No, reprendo. Nunca. ¿A cambio de un carro o algo por el estilo? No. Gracias, paso. ¿Por qué estarías dispuesto a venderle tu alma al diablo? Pues fíjate que realmente no sé. Creo que por lo mismo que te decía, mi formación no Ajá. católica, siempre me martillaron que todas las cosas diabólicas y todo eso, pues no va en contra, ¿no? De la... Ajá, pero tampoco es que esto del pacto con el diablo sea algo solamente de la cultura católica, fíjate, No, o sí, en circundante. general, ¿no? Fíjate que, pero como tal, o sea, si te pones a pensar, el tema del pacto es que hay alguien que está dispuesto a tener algo de vos para poder darte algo a cambio, ¿no? Sí. En el caso del diablo, según la cultura católica, es tu alma la que tenés que dar, aquello que es inmortal de tu ser. Sí. Pero, por ejemplo, fíjate que esto lo discutíamos en unos episodios con Chalatecus, es que prácticamente había un señor en los cerros, en las quebradas también me parece que había, pero en los cerros tú podías hacer pactos con ellos. Sí, Tú dabas correcto. cosas a cambio de que ellos te dieran algo. Según lo que nos explicaba Charatecus en esas historias o narrativas, prácticamente que cada cerro, cada tepet, tenía como un secreto, un tesoro interno, ¿verdad? Entonces, estos seres permitían obtener, por así decirlo, algo particular, ¿no? Sí. Incluso hay otro cuento, ¿sabes? Que se llama La Piedra Lipe. La piedra lipe. ¿Y es de aquí? Sí, Ajá, que habla sobre una serpiente, si mal no me equivoco. ajá. Te la voy a
a tener lista para el otro Ok, ok. episodio. Pero básicamente es casi la misma historia, ¿no? Que Ajá. vos vas al cerro, caminás hasta que te aparecía, no recuerdo si era una serpiente, y vos la tenías que pelear con ella hasta que echara Ah, una vos decís piedra, la zumbadora. La creo, zumbadora ¿sí? sí, sí, Y sí. si te echaba la piedra, la hacías porque te cumplía lo que quisieras. Ajá. Pero si no, te jugaba. Te cacheteaba, sí, sí, sí. Y si te fijas, es la misma estructura, ¿no? Ajá. En el imaginario colectivo. Igual el dicho ese de que mi abuelito dice de que fue a pelear Se al fue cerro a con el dar duro con el diablo. diablo, sí, 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 definitivamente. Ok. Bueno, vamos entonces a este último cuento de hoy. El diablo o el caballero negro. La tarde del 7 de junio estaba sumamente calurosa y Lupe sabía que de un momento a otro, aunque en el cielo eran pocas las nubes oscuras que vigorosamente pasaban, caería un buen lloverón. Así se inundó Santa Ana. Había Un un lloverón gran en Santa Ana. solazo y de repente valió madre todo. Ok. En junio suele ser así. Los inviernos caprichosos riegan a su voluntad la tierra, fertilizando los campos que sedientos golosamente tragan el líquido elemento que preña la simiente y empuja los pastos y hace brotar los jazmines. Lupe había pasado toda la mañana en el terreno, sustituyendo unos postes que desde el invierno pasado necesitaban muda. Desató su macho romo y jalándolo de la rienda, salió hasta el camino. El terreno de Lupe estaba a casi una legua de San Rafael Cedros, lindando con el antiguo camino que lleva al Valle El Espinal. Las tormentas seguras, razonó Lupe, mientras cerraba la puerta de golpe, son las que se ponen al lado del cerro de Molineros. Ya montado sobre el macho, mirando a lo largo del cerco, notó que algunos hilos del alambre habían quedado flojos, pero no tenía más grapas y se conformó con hacer cálculos de la cantidad que debía comprar para hacer la reparación completa. Absorto en sus pensamientos, no se dio cuenta que el macho romo, habitualmente calmo y pacífico, resoplaba e inquieto pataleaba y se movía de un lado a otro, como queriendo huir de aquel lugar. Cuanto más intrigado se hallaba en sus reflexiones, una borronca y ahuecada a sus espaldas saludó. Buenas tardes. Y acto seguido, ya casi termina, ¿no? Con ligero movimiento de cabeza, Lupe miró hacia sus guruperas y contestando el saludo miró a su interlocutor, que montado sobre un alto caballo negro le sonreía, luciendo dos hileras de blancos dientes que sostenían en un enorme y humeante puro. Siempre fumando, mira. Siempre fumando y los caballos. Así es. La tarde está cayendo, ¿no, amigo?, dijo el recién llegado, y parece que va a llover. Yo ya no alcanzo a llegar a Cojute sin mojarme. ¿El señor viene de lejos?, interrogó Lupe. Un poco. Vengo de Hilo Vasco. Pues tiene que quedarse esta noche en San Rafael, señor, si no se quiere mojar. Precisamente eso te iba a decir. Fíjate que en San Rafael Cedros iba a quedar. Ajá. Saludos a los de Cojute y San Rafael Cedros. Así es. Lo malo es que allí no conozco a nadie y no tengo dónde hospedarme, argumentó el forastero. Lupe hesitó un poco y estudiando un instante la situación, replicó: Bueno, ese no será mucho problema si usted, señor, acepta mi humilde morada. Yo puedo darle posada al peregrino, siempre que se conforme con la humildad e incomodidad de mi hogar. Eso es una mujer. No, es un hombre. Ah, ok. Guadalupe. Ok. Ajá. Ajá. Mira, ese nombre ya no se escucha en niños. No, ya no, Guadalupe. Mi abuelo, mi tío abuelo se llamaba Margarito. Ajá. Y eran nombres que antes se utilizaban. A ver qué dirán de nosotros cuando las siguientes generaciones. Ahí había un Salvador. Ese nombre ya no se usa. ¿Va? Suficiente con el nombre del país. Ajá, dale. El caballero sonrió y agradeciendo comentó: La mejor posada es la que se brinda con agrado. Yo, en cambio, sabré recompensarle. Los nuevos amigos emprendieron camino rumbo al pueblo. Lupe notaba la elegancia de su acompañante y cada vez que lo miraba veía en sus ojos un raro brillo chispeante, indefinible. A decir verdad, aquel hombre todo él era raro, exótico e impresionante. Solo porque iba a caballo fumando y tenía una mirada curiosa. Nunca has Como sentido Hus. vos una vibra rara en las personas. ¿No crees en eso? Sí, pero o sea, tiene lógica, pues, o sea, ojos vidriosos, olor a monte, no sé. Hay cosas, pues, que. Dale. Ojo de loca no se equivoca. Dale. A decir verdad, aquel hombre, todo él era raro, exótico e impresionante. Su estatura elevada y finas líneas, el color de la piel un poco oscura, algo así como ceniza, sombrero de ala ancha y negro,
cara larga que terminaba en una puntiaguda barba, bigotes rizados, patillas largas hasta la quijada, nariz recta y grande, vestía de negro y usaba chaleco, calzaba sobre botas y espuelas brillantes y grandes. No habrá sido Lupillo, un cantante mexicano, algo así. La montura, así como las riendas del herrado cuadrúpedo brioso que montaba, eran lujosísimas. Entre preguntas y respuestas, los caballeros intimaron y a poco, como buenos amigos, entraron al poblado. La tarde cayó rápidamente. El cielo encapotado presagiaba tempestad. En la conversación entre cosas, Lupe confió a su invitado que él no era casado, que tenía mujer y un hijo de 5 años, Era cebadero, ¿cómo así? No, mancebo. amansabado, Amancebado. que según sus aspiraciones soñaba con llegar a formar a su hijo de médico. Mas, con sus escasos recursos, eso tal vez se quedaría sobre un sueño. Mientras Clemencia preparaba la mesa, en la humilde sala con el niño sobre sus piernas, Lupe atendía a su inesperado huésped. Así es como me gustan los amigos, aunque sean pobres pero sinceros y comprensivos, dijo el caballero negro. Y si piensan mandar a estudiar al niño con aspiraciones de forjarlo en una carrera, es mejor que trate de despertar, pues así soñando su vida lo llevará a terribles desengaños. Pero ¿y qué puedo hacer? Mi terreno es pequeño y las cosechas a duras penas dan para sostenernos todo el año. Este no es un buen pueblo de movimiento como para poner un negocio, y además sin dinero en realidad mi vida es una constante amargura. Bueno, si no se asusta, yo le puedo proporcionar un negocio con el cual usted y su familia saldrían ganando. Hable, amigo, hable, estoy ansioso de cambiar mi suerte. Ya probé de todos modos y maldita sea mi suerte. Nunca nada me sale bien. Estoy dispuesto a todo, ¿me entiende? A todo, ey, a todo. A todo. Hubiera Ajá. sido más Sí, ajá. fácil. Juela, A o todo. sea, ese man sí está dispuesto a todo. Ni una palabra más, mi querido Lupe. Yo voy a hacer que su suerte cambie y usted verá satisfecho sus aspiraciones realizadas y desde hoy en adelante todo cuando usted emprenda le saldrá bien Qué y terrible. le abundará la riqueza. Como que promesa de político. Su hijo será médico, su casa será envidiada, respetada y temida. ¿Y yo qué tengo que hacer para retribuirle ese gran favor? Indagó Lupe, incrédulo. Ajá. Todo, dijo Hay él. una película que trata de esto, creo. Ajá. Eso es sencillo, amigo, replicó el caballero. Escuche bien, su mujer dará a luz a 2 hijos, mas el próximo será una hembra y después vendrá un varón. Cada uno será menor que el otro 5 años, y cuando el tercero cumple el 5.º año de vida, yo vendré o mandaré a mi secretario por él. Después de 5 años vendré o mandaré por la hembra, que tendrá 15 años de edad, y por último vendré o mandaré por este que usted tiene chineado. Para entonces él tendrá 30 años de edad y usted 60. Todo se cumplirá cronométricamente, si usted acepta, porque yo soy un caballero que cumplo mi palabra y asimismo exijo que se me cumpla. Todo trato conmigo es serio y recto. No me conteste hoy. Si no quiere, no es necesario precipitarse. Las cosas deben ser siempre a conciencia. Yo voy a Cojute a saldar algunas cuentecitas que tengo allá pendientes. Y de allí sigo mi camino hasta mi casa. Vivo allá en Izalco. Para variar. Adentro del volcán tengo mi palacio. Y para allá llevaré a sus hijos una vez que usted haya satisfecho sus ambiciones. Ah, porque ese muchacho será médico antes de los 28 años, se lo prometo. Entonces, balbuceó Lupe con el rostro más pálido que papaya tierna, usted es el mérito diablo. Exacto. ¿Ya has visto las papayas tiernas? Las papadas o Las papayas. Las papayas que no están Sí, maduras. sí, ajá. Toda chele, sí. Las Ey. papadas tiernas. Exacto, yo soy el diablo. Pero ya ve usted que yo no soy tan malo como me pintan. Ah, y ni tan feo como algunos fanáticos del otro bando me creen. Es razonable que todo servicio tenga su recompensa. ¿Verdad? Y yo no me llevo a nadie que esté desprevenido Yo aviso. o que previamente no haya deseado irse conmigo. Ah, eso sí, yo soy cumplido y cabal con mis tratos. Soy cabal. Cabal. El chamuco cumple. Todo lo que prometo lo cumplo, principalmente riquezas, satisfacción de pasiones, vicios, odio, rencores, lujos, traiciones, en fin, todo aquello que satisface íntima y plenamente a las personas inconformes. Bueno, pero usted me pide que le entregue a mis hijos, y el trato no será con ellos, sino conmigo, y a mí no me ha dicho qué más debo hacer, dijo Lupe entre lúcido y confundido ante aquel personaje tan temido. No se preocupe,
Desde el mismo momento en que usted firme nuestro pacto, usted será mi protegido. Ya le dije, y por lo tanto usted me pertenecerá en cuerpo y alma. Y solo vendré por usted hasta que haya satisfecho sus ambiciones. ¿Qué le parece? Ah, Es que te la pinta bien lindo, sí, ¿va? pero, o sea, igual se va a llevar a los 2 hijos y se lo va a culiar porque... A los 3 hijos. Ajá, a los 3, a Al todos. que ya estaba y los 2 que Y iban a solo va a dejar nacer. a la esposa. Imagínate, o Ah, sea, está raro, va. Ajá. ¿qué le parece? Pero como le repito, no necesita contestarme ya. Piénselo bien y cuando esté firmemente decidido, llámeme. Y a todos se lo va a llevar a vivir a Izalco. Ajá, ¿te imaginas qué les? Basta Ajá. con que allá donde nos encontramos hoy usted grite 3 veces. Caballero negro, venga a mí. Y yo llegaré a su lado. Eso sí, piénselo bien, porque una vez cerrado nuestro trato, solo caduca hasta el total cumplimiento por ambas partes. ¿Y qué pasó? Sí, es que estaría bien, Ya bien ves raro. que por eso los abogados, imagínate, esta Ah. frase, una vez cerrado el trato, caduca hasta el total cumplimiento por ambas partes, por eso a los abogados les dicen. Son abogados, va. Ajá. Definitivamente. Saludos a Saludos Someta ahí. ahí. En tanto hablaban, la negrura de la noche avanzaba. Adentro fueron encendidos los candiles y el farolero encendió los faroles de carburo en las esquinas del pueblo. El aire húmedo precursor de la tormenta costera, cada vez más denso por rachas, azotaba, y el zumbido siniestro al acortarse en los hilos del telégrafo, en el ático, postes y paredes, presagiaban vendaval destructor. Terrible, Santa Ana. Cualquier día en Santa Ana de invierno. El niño se durmió en los brazos de su padre, y cuando la mesa estuvo servida fueron llamados. Durante la cena, pocas fueron las frases que se entrecruzaron. La señora fue quien más habló, primeramente disculpándose por la sencillez del menú, y enseguida protestando por Me la la puedo pobreza. imaginar, disculpe señor chamuco, pero es para lo que nos alcanza. Y de ahí protestando por la pobreza y las pésimas condiciones en que vivían. Ya va presionando al marido para que le vaya a gritar, Y mira. espérate lo que falta. Ajá. Considerando que su porvenir y el de su familia era oscuro e incierto. Renegaba de todo y contra todo. El caballero negro la miraba complacido y con sarcasmo sonreía, retador al dueño de la casa. ¿Cómo se sonríe con sarcasmo? Ah, ya me quedo. Gracias por sonreírme con sarcasmo. Usted tiene toda la razón, señora, y es justo que piensen que es bonita y está joven, por lo cual es naturalmente ambiciosa y quiere vivir como se merece, en mejores condiciones, y su marido bien pudiera darle todo cuanto necesita. Como zomba. Es que eso es lo que vos tenés que aceptar, mira. Las mujeres del diablo. Claro, todo depende de él, y mi amigo no diga que no puede cambiar de suerte para usted y su familia. Y óigalo bien, es mejor vivir un día completo en la opulencia que 100 días en la miseria, el martirio y la desgracia. Y diciendo esto pidió permiso y se levantó. Afuera la tormenta estaba en su plenitud y el viento huracanado aullaba lastimero, estregándose contra las ramas del bambusal y los cocoteros. Bueno, amigo, parece que ya lo importuné bastante. Creo que me voy. ¿Pero cómo? ¿Se va así bajo esa tormenta? Espere que pase un poco la fuerza o se va mañana. ¡Ja, ja, ja! Rió el caballero. chamuco. ¿Usted se olvida quién soy? Ahora está lloviendo porque así me gusta. Si yo quiero eso, para en el acto. Pero como gusto la discreción y no quiero que nadie más que usted sepa de mi presencia, prefiero que haya huracán y lluvia, así nadie me mira. Ah, y ya que llegamos a ese punto, le prohíbo que informe a su mujer, hijos, familiares o amigos de mi propuesta. Y más aún cuando tengamos cerrado el negocio. De nuestro trato nadie más debe saber. ¿Entendido? Sacó un puro y aplicando la punta de un dedo lo encendió. Me voy, dijo. Espero que me Cuánta llame. aura en una sola escena. Así es. Increíble. Sé que me llamará. Abrió la puerta y con un silbido llamó a su caballo. Minutos después, como una sombra negra, se perdía en la penumbra de la calle solitaria, en razón de las condiciones, y en que aquella noche se manifestaban el viento y la lluvia. El huracán había apagado los faroles de las esquinas y el pueblo más bien parecía un gran cementerio. A lo lejos los relámpagos, rayos y truenos. ¿Por qué parecía un cementerio? Todo el mundo enterrando. El que en pan piensa. Mira, pregunta, ahí seria, va, mira, porque me imagino que esto sigue. ¿Sí? Sí, es bien largo. Va, entonces aquí yo te pregunto a vos se te aparece el chamuco así, te dice, mira, te voy a dar lo que vos querás, te voy a dar aquí, te voy a dar allá, te voy a dar esto, lo otro.
Y igual a la hora de ¿cómo se llama? De la cena, tu esposo ya sirvió los platos y toda esta cuestión y te está diciendo la pobreza en la que vivimos y todo eso. Te presiona a aceptar las propuestas del chamuco para que abras tu OnlyFans y que cambie la situación en la que vives. ¿Qué haces, Gabriela? Mira, realmente esto se me evoca bastante a la escena en que Jesucristo fue tentado. Ajá, Hasta el Hijo de Dios lo tentó el diablo, ¿no? ajá. Yo no me puedo los versículos de memoria, pero sé Así dice la historia. en síntesis que le dijo de que lo iba a hacer reinar, ¿no? Ajá. Todo el mundo y lo llevó a un cerro, ¿no? En lo alto, le mostró y le dijo que todo ese reino Todo iba a esto ser de él. Todo esto antes era cafetal. Y le dijo de que, o sea, te atacan en tus debilidades, ¿no? Ajá. Y creo que es en síntesis el mensaje, ¿no? De esa escena de la Biblia. Ajá. Que si hasta el Hijo de Dios se vio tentado por el demonio, ¿qué no nos va a hacer a nosotros? Pero ahí ya, decime, sí somos o no, mortales, Gabriela, ¿va? sí o no. Mira, Billete, fama, no. tus hijos doctores Creo que tenemos van a vivir en un palacio en suficiente. Izalco. Y me lo van a quitar. No, prefiero que me lo Te dejen vas con toda la ellos, vida. o sea, ya te dijo que le ibas a servir en cuerpo y alma. Yo creo Ya que te hay lo estás pensando, fíjate. suficientes historias de todo tipo en todo el mundo para saber que esto siempre acaba mal. Pero son historias, nada de eso sabes que sea cierto. No, Tal vez me el persigno, chamuco, mira. tal vez el chamuco sí cumple. No, como dice el otro cuento, huechos. Pues, vale, dale, continúa. Bueno, parado a la puerta de su casa, Lupe se había quedado perplejo, alelado, como petrificado, sin pensar ni mirar lo que veía. La señora Soledad, adiós, ¿dónde hablo? Y la mujer ni en cuenta, ¿va? Ajá. Sobre el empedrado de la calle pueblerina, las herraduras de los cascos del caballo gigante del caballero negro echaban chispas al rozar las piedras en su largo trote, haciendo fantástico juego de luces de bengala con los relámpagos apagados a la distancia, como luces que intermitentes imitaran las luciernas. Cuando Lupe volvió en sí, fue porque su mujer le gritó desde la cocina: «Cerrá esa puerta, hombre, ¿no ves que se apagan los candiles? ¿Qué diablos estás haciendo con la puerta abierta? Estás loco». «Esperando que se vaya el diablo», murmuró entre dientes el marido. Cuando se estaban acostando, la mujer volvió a la carga. «Por más que yo te quiera, Lupe, no creo que aguante por mucho tiempo esta situación». ¿Cómo son, va? Y ahí de eso era la canción. Me cambiaste por unas monedas. «Esta vida Ajá. es desesperante y no la quiero más. Yo tengo un tío ahí en la capital. Me voy a ir y me llevaré al niño. Amenazando duro. Trabajaré aunque sea de sirvienta, porque hasta las sirvientas de Casa Grande allá viven mejor que yo aquí. Vos te puedes quedar aquí y vivir como te dé la gana. Total, ese es tu gusto». Rezongando y protestando, Y el premio castigo es. la mujer se acostó de espalda a su marido. Ajá. Poco después dormía profundamente. En cambio, Lupe casi no durmió. En su pensamiento estaban frescas las palabras del caballero negro. En su conciencia se había desatado terrible batalla. Lo raro, pensaba él angustiado, es que mi mujer inconscientemente se ha convertido en natural aliado del diablo. La miseria como azote en manos de cruel verdugo hostigando. Es que mira, todo esto es tan Vos te real. reís, pero Tan puede pasar aquí mismo. ¿y qué pasa allá. hablas de los hombres que las mujeres les aguantan la pobreza y cuando despegan y logran el dinero o éxito, adiós? Yo no Y conozco se esa consiguen historia. una más bonita y joven. Yo no conozco esas historias. Yo. Ah, y ahí viene la leyenda de la mujer del proceso. No sean la mujer del proceso. Pero es lo mismo al revés, ¿no? O sea, así, no sé, o sea, Sí, ay, es que vos defendés a tu bando. es que yo no con sé de qué estás todo. hablando, por Dios. Es que yo no lo sé. O sea, mira, yo no escribí el cuento en primer lugar, pero me suena bien real, o sea. Voy a creer tu falsa ignorancia sobre el Eso, tema. mira, así como lo estás leyendo, me parece que cualquier día de lluvia pasa aquí en Santa Ana. Pues la lluvia sí, lo otro no. Bueno, dice que cuando al día siguiente se fue para el terreno sobre su macho romo, el sol comenzaba a clarear y de los montes se elevaba un vaho perfumado con olor a mañanita campestre. Las hojas de los matorrales, como profusos escaparates, exhibían las gotas de lluvia como finas perlas transparentes. La hojarasca arrastrada por las pequeñas corrientes de agua pluvial a las veras del camino formaban retenes caprichosos. Los pajaritos de junio cantando alegremente, brincando entre las ramas de los jocotes pitarrillos,
En los cercos saludaban al astro rey que traía a regalarles luz, calor y vida. En aquella esplendorosa mañana, a pesar de junio ser un mes del hastío, todo cantaba y la vida era un himno de gracia y bondad. Solo Lupe llevaba en su rostro las huellas de la amargura, la desesperación, la tristeza y el insomnio. Cuando llegó al terreno, encontró la puerta abierta y con enorme sorpresa vio que el tihuilote, el tapaculo, el giote y los tempates que formaban largo tramo del cerco que lindaba con el terreno de don Eulogio habían sido arrasados por un enorme jucumino que de cuajo había sido derribado por el vendaval de la noche anterior. Más adentro encontró rastros de Taltusa, que sin duda a tempranas horas después de la tormenta había ido a satisfacer su hambre con destructora visita en los sembrados de Lupe. ¡Qué barbaridad!, murmuró el hombre, y pensar que no puedo pagar mozos para que me ayuden. Displicentemente desmontó y comenzó a descumbrar el jucumino. Macheteaba y reflexionaba. Se sentía vencido. Grande angustia le invadía y el corazón desesperado se consideraba a sí mismo desgraciado. En ese momento ya estaba considerando aceptarle la palabra al chamuco, mira. A eso de las 11:30 el calor era tan sofocante que Lupe sentía vértigos. No, dijo para sí, voy a descansar un poco, y limpiándose el sudor con la manga de la camisa, caminó hacia el marañón donde tenía el aparejo, el tecomate con agua y el bastimento. Cuando iba a pasar junto al cerco derribado, vio que una rama del palo caído aún constituía amenaza para el resto del cerco, pues había quedado montada sobre un grueso guayabo, que amortiguó la caída. De un certero machetazo insertó la filosa hoja de su sanpedrano hasta la mitad de la rama, y aquella lentamente fue cayendo. Lupe no vio que en una de las desgajadas ramas había un hermoso panal de avispas negras. Para variar, va. Puta, es que cuando... Se le juntaron las desgracias. Sí, ajá. Cuando estás en el piso es cuando más te llueve. Y cuando tuvo a su alcance el follaje de la rama, comenzó a machetear para abrirse paso hacia el palo de marañón. Pero estaba con tan mala suerte que a poco un machetazo partió en dos el panal. Las endemoniadas avispas formaron un negro escuadrón suicida. Se lanzaron furiosamente al ataque. La primera reacción de Lupe fue cubrirse la cara, pero la garganta, la nuca, las orejas, los brazos y las manos, bueno, las avispas parecían espadachines que le punzaban todo el cuerpo. En su desesperación, Lupe lanzó lejos de sí el machete y salió corriendo, espantándose a manotazos los himenópteros, que obstinadamente se empeñaban en hacerle sentir su encono. Con la cara monstruosamente desfigurada por las picadas de insectos y el cuerpo sudoroso y ardiente, emprendió el regreso al pueblo. Se sentía íntimamente infeliz, derrotado, y cuando llegó a su casa iba prendido en fiebre. Desde aquel día, la vida de Lupe se había convertido en un verdadero calvario de amargura constante. Sucesivamente, el niño fue atacado de viruela y de paperas. La señora enfermó de reumatismo y paludismo. El macho romo fue miado por la araña. A la gallina le llegó el accidente. La milpa se bañó y por último, como preludio de lo peor, se incendió la cocina y buena parte de la casa fue destruida por las perversas llamas. Puta, ese man sí le va mal, vos. Le llovió sobre mojado. Sí, totalmente. Él comprendía perfectamente de qué se trataba y sabía que era la forma coercitiva de que el diablo se valía para obligarlo a aceptar su trato. Todo aquel desastre había pasado en menos de 3 meses. Así, el 15 de agosto, él, acobardado, acongojado, decidió capitular. Se decidió y temprano se fue para el terreno, a pie, con el machete en la mano, sin bastimento y hasta sin sombrero. Desesperado y como idiota caminaba maldiciendo aquella vida ingrata que lo trataba tan pésimamente mal. Al filo del mediodía, sin haber trabajado absolutamente nada, toda la mañana, se hallaba bajo el almendro macho y resueltamente gritó 3 veces: «Caballero negro, a mí». Pero grítalo como si fueras él. No vaya a ser que aparezca. Que aparezca aquí, hay que te sigamos. Ajá. No bien hubo terminado la última exclamación, cuando en el centro del camino polvoso se formó un fuerte remolino, levantando ramas, polvo y chiribiscos. Y al momento, en la curva que hace a la calle, apareció el caballero negro sobre su brioso corcel. «Hola, amigo», fue el lacónico saludo del recién llegado. Y sin desmontar, desde el lomo de su cabalgadura, le alargó un rollo de papel gris apergaminado. Con trémula mano, Lupe asió el documento y sin siquiera leer el contenido de aquel escrito, en caracteres rojos, firmó. «Ja, ja, ja», rió vibrantemente el caballero negro. «Desde ahora, tú y tu familia me pertenecen. Ja, 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 ja. Pero no te preocupes,
No has hecho mal negocio, gozarás. Y después, debajo de este mismo almendro, esperaré por tu pago. No te olvides, desde hoy todo te saldrá bien. Puedes robar, estafar, explotar, hacer todo lo que se te venga en gana. Todos los daños que quieras, hasta matar. Y siempre saldrás bien. Porque yo estaré invariablemente a tu lado. Yo soy tu protector. Hasta después. Ja, ja, ja. Hizo dar media vuelta a su caballo gigante en las patas traseras y con las patas delanteras manoteando en el aire en medio de un remolino y espesa polvazón, se perdió en la curva del camino. Sudando por todos los poros, Lupe se sentó sobre el suelo, pues el temblor de sus rodillas no le permitía estar en pie. Se sentía inmensamente cansado y en un estado letárgico. Cayó en profunda meditación. Había nada menos que firmado su pasaporte oficial para el infierno. En aquellas meditaciones estaba cuando desde el cerco alguien gritó: «Oiga, amigo, ¿usted es don Lupe?». Lupe, extrañado por tal pregunta, invitó al hombre a entrar en su propiedad y llegarse hasta debajo del almendro donde había buena sombra. Él no termina de comprender que invitar gente en ese almendro no es tan bueno. Es como las ceibas, nunca has escuchado que pasan cosas. O sea, que asustan. No creo que debajo de la ceiba, de los amates. Eso es, que asustan. Así, y que hay un montón de gente que le tiene miedo. Y también dicen que no te durmas debajo de un amate porque son ñas raros. Vas a ver qué ondas. Te van a jugar. Voy a ir a ver qué onda, fíjate. a ver qué sale. Dicen que usted es el hombre más honrado de San Rafael y por lo tanto la mejor garantía en el pueblo. Yo quiero nombrarlo depositario de una herencia que debo recibir, pues vivo muy lejos. Vivo en el extranjero, en Guatemala. Y claro, sus servicios serán reconocidos. Le voy a pagar bien. ¿Qué dice? Conversando, los dos hombres se fueron para el pueblo. Más tarde, ante los oficios del alcalde municipal, el extraño le entregó a Lupe un documento que lo hacía representante y administrador general de todos sus bienes. Y en una de sus cláusulas decía claramente que podía disponer a su voluntad de todo y solo daría cuenta de esos actos 5 años más tarde. Vaya. Otra cláusula disponía que si el heredero moría o desaparecía y no volvía pasado el segundo quinquenio, todo le quedaba a él. Lupe, el administrador, pasaría a ser dueño como heredero universal. Desde aquel mismo momento el alcalde, el secretario y todos cuantos conocieron la noticia quedaron incondicionalmente al servicio de don Lupe, pues sabían que era el hombre de la suerte, el que incuestionablemente lo podía todo. Vaya don Lupe, mira. Si se hubiera esperado y no lo hubiera llamado, ¿crees que hubiera llegado siempre este señor? No, ¿cómo vas a creer si es el chamú cobrando? Lupe comenzó a prosperar inconteniblemente. El macho romo sanó de la pata. Las gallinas se multiplicaron desmedidamente. Sus milpas, tomateras, cafetales, frijolares, cañaverales, etc. se daban de la mejor manera y todo cuanto emprendía era seguro que iba al triunfo y al progreso. La abundancia lo cercó con más ahínco que como lo había hecho la miseria. La riqueza le salía al paso. Pronto se convirtió en el amo y señor de todo y todos. También le nacieron a su mujer los hijos previstos, y esto era lo que a Lupe desvelaba. Él no era feliz. Aún en la opulencia y constantemente pensaba en que tenía que pagar su deuda. Entregar a los chiquillos. El millonario tenía cualidades innatas. Una de ellas era que sabía escoger muy bien sus servidores y amistades. Por eso, entre sus sirvientes personales, Lupe tenía una mujer que le había demostrado fidelidad a toda prueba en los 4 años que la tuviera a su servicio. Era una mujer cuarentona, valiente, capaz de cualquier cosa y dispuesta siempre a todo. Era el caso típico de las mujeres de la Puebla, de donde era originaria la Macaria. Había sido mujer de parranda y por celos, en un momento de arrebato mató a su amante, un sargento de la guardia, y tenía más de 6 años de andar huyendo de un lado para otro. En la casa de Lupe encontró refugio y apoyo seguro, y dispuso que no se iría de su lado hasta que la muerte la convenciera de lo contrario. Un día la Macaria se acercó a Lupe y le preguntó: «¿Qué le pasa, patrón? Usted con tanta plata siempre anda triste y preocupado». «Miro que no le falte nada y trato de complacerlo con un servicio esmerado y eficiente. Y usted nunca se alegra. ¿Qué le pasa?». ¿Cómo lo podemos arreglar eso? Le dice. Pues, es que esto está tomando un giro muy curioso. ¿Tiene algún enemigo que lo hostiga? Si quiere yo lo despacho. ¿O es el remordimiento de algo que no puede olvidar? Yo quisiera verlo alegre, contento y feliz, disfrutando de la vida y sus comodidades. Confía en mí. Si en algo le puedo servir, si algo especial yo puedo hacer por usted, nomás dígame, patroncito. Es que las mujeres son del diablo. Yo te dije, las mujeres son del chamuco. Vos sos mal pensado. Ya vas a creer vos.
Yo a usted En este momento, todos los que nos están escuchando, tenemos ya algo en mente. Ahí se está cocinando tiene la algo. mente cochambrosa. Ajá, decime que vos no lo has pensado. No, escucha lo que le dice. Ajá. Yo a usted lo quiero como si fuera mi hermano o mi padre. Va. Y créame, haría cualquier cosa por verlo feliz. ¿Ves? Es que esto es como Padme con Anakin cuando le dice que no pueden ser nada. Está raro. Simplemente sonrió y midiendo las palabras y sinceridad de Macaria, guardó silencio. Positivamente, con aquellas aclaraciones de la sirviente, con la espontaneidad de su ofrecimiento, Lupe, allá en el fondo de su conciencia, sintió un alivio al darse cuenta de que no estaba solo y que en realidad en aquella mujer decidida podía confiar. Poco después de aquel arranque de intimidad de la sirvienta, ¿Verdad? y con no pocas horas de meditación, Lupe dispuso a hablarle y encomendarle un recado muy delicado. Así, en otro momento de conversación íntima, el patrón le dijo: «Mira, Macaria, tengo un encargo para ti. Es un encargo que no puedo confiar en ninguna otra persona. Tenés que ir a matar al diablo. Y que quiero que me hagas, Ah, cueste lo que cueste. vaya. Te voy a pagar bien y si cumples el pie de la letra lo que te voy a encomendar, te prometo que no te olvidaré en mi testamento. Eso sí, va a exponerte hasta lo último, pero antes de confiarte mi encargo, quiero que jures que a nadie contarás lo que te diga. Lo que voy a confiarte, pase lo que pase. A ver, ¿jura?» «Sí, patrón, juro que le seré fiel en todo, aunque me lleve el diablo», ¿Ves? Es que ahí hay cosas raras. O sea, dijo la Macaria convencida que decía la es que verdad. hay algo, fíjate, alguna cosa extraña. Algo no me cuadra. Mas no sabía, ¿va? Ajá. Que literalmente. Muy bien, así se habla, probó Lupe. Enseguida le contó la historia de su vida de pactado y le encargó que fuera Izalco y de cualquier manera entrara en el palacio del Caballero Negro, viera todo cuanto allí había y volviera para contarle. Le entregó importante cantidad de dinero y la despachó. 6 meses tardó Macaria en regresar y cuando volvió narró a su patrón la horripilante historia de su tenebroso viaje. «Cuando me fui de aquí», comenzó diciendo la Macaria, «después de pasar por Cojute, San Salvador, Santa Tecla, Colón, La Junta y Armenia, llegué a Izalco. Pero por más que traté de informarme de ese palacio que usted me habló, no fue posible encontrar rastro. Por más que di vueltas alrededor del volcán, nada pude descubrir, hasta que un viejo, cuando ya me regresaba, desconsolada por haber fracasado en mi misión, me informó que el respiradero del Izalco está cerca de la playa, en unas enormes rocas, y por ahí hay una cueva, en la cual entré. Me interné bastante y por allá adentro hay una puerta en la cual también entré, y luego después me encontré en un amplio corredor. Caminé por él casi todo el día. A ambos lados habían paredes y puertas cerradas. Por la dirección que caminaba deduje que iba con rumbo a Izalco. A medida que caminaba el calor aumentaba. Aquel enorme corredor era reluciente y no se veían focos, candiles, antorchas ni nada que lo iluminara. Pero no era oscuro. No sé de dónde provenía la claridad. Lo cierto es que allí era lo suficientemente claro como para ver todo. Después de mucho andar llegué a una especie de plaza y una gran puerta como la de una iglesia o un castillo. Toqué con la llamadera y al momento la puerta se abrió. Entré y no veía a nadie. Caminé por otros corredores y al final llegué a una preciosa sala. Paredes, columnas, mesas, techos y todo era reluciente. Más parecía hecho de mármol negro. Cansada me senté en un banco y esperé a reponer energías, pero al poco rato se me acercó un hombre alto, demacrado, que con voz ronca me preguntó qué deseaba. Yo le dije que buscaba trabajo y que quería ver a su amo. Me contestó que el amo mayor no estaba y que todos los demás estaban ocupados. Además, que no había trabajo, a menos que fuera contratada previamente por el amo. Entonces le esclarecí que me enseñara el palacio y él sonriente me invitó a seguirlo. Así lo hice. Recorrimos varias salas, jardines con plantas y flores mustias, como petrificadas, corredores grandes, cocinas, dormitorios, todo aquello limpio y brillante, con brillo raro, opaco, gris, plomizo, en fin, no sé cómo definir aquello. «Pero aquí no hay gente», comenté intrigada, «ni música, ni ruidos, nada. Qué raro este gran palacio sin habitantes». Nuevamente sonrió enigmático el guía y con voz espantosa dijo: «Sí, aquí hay gente, mucha gente. Lo único es que tú, curiosa, no la puedes ver. Aquí hay música, ruidos. Lo que pasa es que tú no los oyes, porque eres mortal aún. Espera un momento. Voy a pedir un permiso especial para que veas y oigas todo lo que aquí existe y así vas a contarle a tu patrón cómo es el infierno». Vaya. Diciendo eso entró en una puerta y desapareció. Cuando volvió traía una capa negra en las manos y me la ofreció, advirtiéndome que por nada me la quitara hasta que él me la retirara de encima.
Vestí el capote y en el mismo instante todo se tornó diferente. Lo primero que sentí fue un terrible calor sofocante. Vi a mi alrededor y la espaciosa sala parecía horno con fuego por todas partes. Yo estaba parada como flotando sobre un río de lava rojiza, hirviente, y por todos lados había gente gritando y retorciéndose del dolor y ardor que les producían las quemaduras. El guía me hizo una señal y lo seguí. Entramos en otra sala grande en donde el piso era un inmenso brasero. Mira, pero explícame, ¿esto es Izalco ¿Sí? o es San Miguel? No, Porque Izalco. lo que estás narrando parece San Miguel a las 12 del día. Saludos a los de San Miguel. Así es. Al menos ellos nos inundan. ¿Verdad? No, pues si el agua no toca el piso. Los cuerpos de la gente que ahí estaban tenían brasas adheridas a la piel cadavérica y gritaban desesperadas, queriendo retirarse los carbones encendidos de sus cuerpos, pero cuando se los agarraban se quemaban las manos. Lo más terrible era que estaban descalzos y no podían mantenerse en pie. Cuando caían al brasero pronto trataban de pararse. Su situación era sumamente pavorosa. Sucesivamente fuimos pasando por los salones, dormitorios, corredores, cocinas y corredores, por donde ya habíamos andado y todo era totalmente diferente. En los dormitorios habían camas de alambre rojo vivo, en donde los hombres y mujeres desnudos se retorcían como si estuvieran asándose a la parrilla. En los comedores todos tomaban cucharas de lava incandescente y lloraban a gritos del dolor que les producían las quemaduras que sufrían en la boca. En los corredores el piso era barrido con el pelo de las mujeres jóvenes y las viejas fregaban con el embaldosado con sus lenguas. En los jardines el calor era insoportable, estragante. Aquel era un verdadero infierno hediondo. Cuando terminó el paseo, el guía me quitó la capa, continuó Macaria. Yo estaba empapada de sudor y mortalmente agotada, moralmente hecha pedazos. Sin embargo, impelida por la curiosidad, le pregunté a mi guía si tenía inconveniente en explicarme algo respecto a lo que había visto y habló. Lo que has visto es solo una parte pequeñísima del infierno. Es el ala sur del Izalco. Aquí están, por ejemplo, esos que se quemaban con las monedas de oro líquido, son los avaros, los explotadores, los que le roban su trabajo a los pobres y estafan al pueblo, los que prestan al módico 10%, etc. Aquellas viejas que con la lengua ilustraban los corredores son las chismosas, revoltosas, mentirosas y criticonas. Las que barren el suelo con su pelo son las mancornadoras, traidoras y rufianas. Los que se quemaban en las camas son los adúlteros y lujuriosos. Los del salón de baile son los parranderos e inmorales. Los de aquel cuarto donde no pueden estar de pie de ningún otro modo son los malos que, prevaleciéndose de posiciones ventajosas frente a los humildes, escarnecen al pueblo. Y los que reciben aquellos chorros de vapor, silbidos y quemaduras son los espiones, orejas, calumniosos y soplones. Los chambrosos. Y ahora vete y dile a quien te ha mandado aquí que no tiene escapatoria, porque el que se vende y vende a los demás y hasta a sus propios hijos, aquí es un cliente muy querido, que nosotros lo distinguiremos con premios especiales. Ah, y está bueno que hayas venido a darte cuenta de lo que te espera si sigues prestándote para cualquier servicio como este. ¿Verdad? Sí que... El hombre a Ajá. quien mataste aquí está. Aquí vienen generalmente todos los malos. Y por suerte para ti, el favor que le hiciste a tus semejantes, quitándoles aquella amenaza, te lavó de cualquier otro pecado que hubieras cometido. Vete, cuéntale a tu patrón lo que has visto y procura cambiar de vida, porque si no, ya sabes lo que te espera. Cuando salí de la cueva era de noche y yo solo he venido a darle a conocer que cumplí la misión que me encomendó, a que me pague y a despedirme, porque yo me voy lejos de todo esto. Zafo, dijo. Desde aquel día Lupe fue invadido por profunda tristeza y, arrepentido de su proceder, procuró hacer todo el bien que pudo, pero nada le valió en abono a su favor. Sucesivamente los plazos fueron llegando y cuando Lupe cumplió los 60 años, murió. En su libro de recuerdos y memorias se encontró en la última página una nota en letra de color púrpura. Sufrí mucho antes de enriquecer. Sufrí siendo rico porque tenía que pagar mi deuda fatalmente. Me arrepentí de lo que hice y ahora voy a los infiernos a cumplir mi pacto con el diablo. Allá espero a todos los que, como yo, se equivocaron. El Averno los espera. Lupe, San Rafael Cedros, abril de... Se queda sin fecha. Mira, atemporal además. Aquí está tu respuesta y vos queriéndome Terrible. tentar. No, ¿qué? Yo solo estaba preguntando Que si estarías acepte, dispuesta ¿ves? a aceptar pacto con el chamuco. Si te fijas, tiene una enseñanza moral, ¿no? La de no pactar con el chamuco. La que al final no le sirvió tener riqueza, poder, porque no fue feliz.
sacrificó a sus hijos y va. Pero espérate, que vos lo estás viendo. Es que lo que pasa es que él se dejó engatusar el oído. Porque, o sea, imagínate que tuviéramos un abogado, que vos y yo conociéramos. Pa. Ajá, Si digamos que conocemos una no abogada. digamos nombres. Ajá, imagínate que viene el chamuco y dice, vengo aquí a darte todo lo que vos quieras. Entonces, yo lo que haría es decirle al abogado, mira, arreglame este pacto aquí con el chamuco, quiero salir bien parado. Cosas por el estilo. ¿No crees que tal vez él se regaló muy rápido? Sí, es que la desesperación, ¿no? Ajá. Vos le hubieras dicho al abogado, revísame Sí, este contrato, mira, hagamos un términos y contratito, condiciones. así es, ese tipo de cosas. ¿De dónde podemos cambiarle algo? Así es, o sea, que no salgamos tan mal parados. O sea, sí, aceptaras. Tal vez, no sé. Vos no. No, definitivamente Ah, no. Paso, sí. gracias. Ajá, claro. Bueno, ya vamos terminando este episodio de Proyecto Chachalaca, que ha sido un poco largo, pero creo que es muy interesante por estos relatos que hay. No sé, Pati, ¿te gustaría decir algo para terminar? Bueno, yo creo que la idea central de elegir este libro ha sido rescatarnos un poco de la mitología del Salvador, las leyendas y todas esas historias que poco a poco se van perdiendo, por lo que te mencionaba, ¿verdad? Ujú. Ahora en redes sociales y tanta cosa, pues las nuevas generaciones ya no conocen al cipitío, no saben de la ciguanaba, de toda esta mitología que es parte, ¿no? de la herencia cultural salvadoreña, que yo considero que se tiene que seguir fomentando y rescatando, ¿no? Para que las nuevas generaciones no pierdan esa riqueza cultural que al final es lo que nos identifica, ¿no? Así es. Así que Bueno, nos vemos. así terminamos este primer episodio Ujú. de Proyecto Chachalaca. ¿Cómo? No sé cómo se va a llamar esto, creo que algo así como Carreta Chachalaquera, volumen 3, creo. Bueno, terminamos.